de la oscuridad brilló la luz, la esperanza nació en la cruz. Cuando el mundo no encontró salida, Cristo vino a dar eterna vida. Cristo reina, Cristo es la verdad, su evangelio cambia la eternidad. Levantamos nuestra voz con convicción, fe y Dios le bendiga, amados, Dios le guarde, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Estamos contentos, felices de estar aquí otra vez con ustedes. Y hoy estamos reunidos para así presentar una pequeña tertulia, un pequeño conversatorio que vamos a tener entre hermanos y amigos. Y para eso hemos traído unos hermanos que son de los más preponderantes que tenemos. Y cabe destacar que he sido informado y me han anunciado por escrito, por avión, por nave, por tierra y por todo lugar, de unos hermanos que están trastornando las calles del Conde. Y me han enviado fotos de ellos pasando en vehículos, en guagua, en motores, de todas las clases. Y mis amados, ellos son o conocidos como los nazarenos. Vamos a dejar que ellos se presenten para que estén con nosotros y le conozcamos un poquito más. Den su nombre, de dónde vienen y así por el estilo. Sí, yo soy Daniel Nazareno, el hermano Alex. Bien, nosotros somos los terroristas mínimo, porque eso es lo que así nos están presentando. Pero sí, somos aquellos que estamos normalmente en el Conde, al lado del Palacio Consistorial, los domingos, ahí debatiendo sobre las escrituras y más que nada predicando y llevando un mensaje que entendemos que no se está predicando. Y nada, eso creo que ya me presenté. Somos una congregación aquí en República Dominicana de hermanos que tenemos nada más un año de manera organizada, pero ya, o sea, cuando se habla internacionalmente, ya somos varias congregaciones juntas, porque no nos vemos como una religión, sino como una nación, que es la nación de Israel. Oh, entiendo. Oh, disculpe. Bueno, mis amados, sean bienvenidos también a esta cabina. Y como ustedes son ya mencionados los terroristas que andan por ahí, también hemos traído el antiterrorista y antiterrorismo, un hombre también de los más conspicuos, un maestro que también se ha dedicado a plantar lo que es doctrina sin liberalismo. Y para eso hemos traído
al descocotador de gigante Carlos Veloz, que él se esté presentando. No, bueno, primero darle las gracias por la invitación y bendecirlos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Tú hiciste una introducción que se ve que es parte de llevar el ambiente y eso, pero no necesariamente alguien que tenga una postura distinta lo hace con un sentido quizás de hacer daño o que son terroristas. Y en mi caso, que yo no soy maestro, yo simplemente me considero un siervo de Dios comprometido con seguir aprendiendo de las Escrituras. Sí me gusta este tipo de compartir para ver la esencia de lo que cada quien cree, ¿verdad? Sí. Y defender la postura, como dice la Biblia, porque todos estamos llamados a dar razón de la esperanza que hay en nosotros, defender la palabra de Dios. Entonces, muy complacido y ojalá que esto sea de bendición para todos los que siguen tu espacio. Amén, amén. Muchas gracias por aceptar la invitación y vamos a gozarnos en el Señor. Yo estoy ansioso de escuchar este debate, escuchar la postura de nuestros hermanos los nazarenos. Yo también, y estamos... porque yo no tenía, todavía como que vamos a ver cuál es el sentido. Sí, vamos a ver. Pero antes yo quisiera leer, claro está, de donde ha salido todo este caos, y es que los hermanos tienen una pancarta, un flyer, un cartel, que dice: ningún católico, bautista, pentecostal, adventista, testigo de Jehová, mormón, será salvo. Entonces, esa pancarta la han hecho pública. Son palabras muy fuertes. Sí, son fuertes, la han hecho pública y algunos hermanos le refirieron mi nombre. ¿Cómo era que le decían? Te tenemos el tuyo. Sí, te tenemos, tú vas a ver, yo te voy a buscar a Steven Javier. Ese es el que... El primero que no habló de ti fue tu hermana, de hecho. Sí, mi hermanita. Yo te voy a presentar con mi hermano, porque mi hermano, ustedes se tenían cabina. Entonces, ahí sí, nosotros estamos Después- abiertos a hablar con quien sea. Sí, después de ahí nos llegaron como 10 fotos de ustedes con la pancarta, así, de gente que pasaba y me la enviaba. Y ya tenía unos cuantos maestros que estaban listos para el debate. El cuerpo de inteligencia. ¿Y por Sí. qué me elegiste a mí, al más chiquito de todos? Fue el agraciado, fue el agraciado. Vamos a ver qué nos trae la marea. Y queremos dejar a nuestro hermano Daniel para que él esté presentando 10 minutos, si acaso necesita más, para que presente el por qué hacen uso de esta pancarta, y queremos que nos lo explique con Veloz mirándolo fijamente a los ojos. No. Ok, Sí, dale ahí. ok. Es muy básico, no es tan... El espíritu no es confrontacional en el sentido de buscar una contienda infructífera, sino invitar al diálogo. Y la razón por la que nosotros ponemos ese cartel es que obviamente yo soy publicista y como publicista tengo que hacer un buen uso del mensaje que quiero llevar, que me mandaron a propagar por todo el mundo. Entonces, cuando se trata de llamar la atención de las personas para que se acerquen a hablar, si yo pongo el desobediente no será salvo, todo el mundo va, sí, amén, ¿verdad? Los falsos cristianos no serán salvos, todo el mundo va a decir, sí, bueno, amén, son falsos, no son de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero tan pronto yo empiezo a decir, espérate, no, es que vamos a puntualizarlo, ni los católicos, ni los bautistas, ni los pentecostales, ni los adventistas, ni los testigos de Jehová, ninguno que esté siguiendo estas doctrinas, ni los mormones tampoco, no es que se me van a quedar. Ninguno que sigan esta doctrina serán salvos. Y la razón es porque hay un autor de la salvación que explica el criterio de salvación. Y cuando nosotros vemos ese criterio de salvación, todas estas doctrinas se quedan cortas ahí. Bien, entonces, no quiero decir que las personas, que el 100% de las personas, ¿verdad?, que en algún momento estuvieron, porque yo era de la iglesia bautista, de la denominación bautista. Yo toda mi vida crecí en una iglesia bautista. Empecé en Convertidos a Cristo con el pastor Mayén. Luego en la IBC, cuando estaban en la 27, el pastor Nino. Y luego se añadieron unos cuantos más también. Y luego terminé, o sea, mi última estadía en la iglesia bautista fue con el pastor Miguel Núñez en la iglesia bautista internacional. Entonces, no es que
todo el que ha estado en una de estas doctrinas ya, ¿entiendes? No califica para la salvación. No, es si se permanece siguiendo estas doctrinas. Entonces, no están haciendo, precisamente, no están cumpliendo con el criterio para recibir la salvación. Entonces, vamos a empezar con Mateo 4.4, porque Mateo 4.4, el Mesías en la interacción que tiene con Satanás cuando es tentado, él les responde algo citando obviamente la Torá o la ley. Por favor. Amén. Mateo capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, aquí dice dos cosas muy importantes que quiero enfatizar. Él dice que vamos a vivir de toda, número uno, toda, no algunas, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué salió de la boca de Dios? Porque no todo lo que está en la Biblia, ¿verdad?, es palabra de Dios. Sí fue inspirado por él, ¿verdad? Pero no todo es palabra de Dios. Por ejemplo, no consideraríamos que lo que dijo Pilato es palabra que salió de la boca de Dios, ¿verdad que no? Sin embargo, está registrado en la Biblia. Entonces, ¿qué sí salió de la boca de Dios? Tenemos que salió de la boca de Dios y lo podemos categorizar en grandes categorías, obviamente, y disculpen la redundancia. Sí. Podemos calificarlo en qué: la ley, los profetas, y este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Eso es lo que nosotros vemos que precisamente salió de la boca de Dios por lo que tenemos que vivir. Y que es por todas estas cosas que tenemos que vivir. Entonces, ustedes dirán, bueno, amén, hermano. ¿Dónde está la diferencia? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, cuando nosotros pasamos al siguiente capítulo, por favor, que me hablen en el versículo 17. Él comienza a hacer un enunciado con respecto a la ley, ¿verdad? Y esto son pasajes bastante conocidos, o sea que vamos a leerlo rapidito. Ustedes están, perdón, en Mateo 4 todavía. No, pasé a Mateo 5 ahora. Mateo 5, 17. Vamos a leer del 17 al 20, lo vamos a leer rapidito, y como es unos versículos bastante conocidos, simplemente lo voy a parafrasear luego. Adelante. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Exacto. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Ajá. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el Mesías, como si fuera el mejor abogado o el mejor persona experta en derecho, establece algo. No he venido, dice la intención. No confundan lo que yo vengo a hacer. No digan, no piensen, ¿verdad?, que yo he venido a abrogar o dejar sin efecto la ley de los profetas. Él no vino a abrogar la ley de los profetas. Él vino a cumplir, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué significa? ¿Cumplir qué? ¿Por qué no cumplió toda la ley y los profetas? ¿Por qué? Porque sabemos que en la ley hay símbolos, ¿verdad? Hay sombras de bienes venideros, ¿verdad que sí? Entonces, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, Yom Teruah, no es cumplida por el Mesías en esta venida, en esta primera venida, sino en su segunda, porque apunta a su segunda venida, ¿verdad que sí? Entonces, si tenemos su segunda venida que no ha pasado, quiere decir que no ha cumplido con todos los símbolos. Entonces, ¿qué fue lo que él vino a cumplir? Entonces, ahí es donde nosotros nos vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 18. No. Mala mía. Hechos 3:18, perdón. Tranquilo, tómate tu tiempo. Me lo estoy tomando. Sí. Sí, 3:18. Bueno, lo tengo yo, tranquilo. Quédate en Mateo de nuevo. Hechos 3:18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Entonces él vino a cumplir todo lo que estaba escrito de él en la ley y los profetas concerniente a su primera venida. Entonces no piense que yo vine a abrogar, a dejar sin efecto todo esto antes. Porque si pensamos eso, entonces determinaríamos entonces que ya no tenemos que honrar a nuestros padres, que ya podemos robar, que ya se puede ser homosexual, porque ya imagínate, amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces. ¿Entiendes? No hay parámetros de cómo hacer estas cosas si anulamos la ley. Entonces, habiendo dicho esto,
pasamos a la otra parte que dice en el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, te marca un evento, ¿verdad? Que obviamente registrado en la escritura en Apocalipsis 21, o sea, hasta Apocalipsis 21, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Te dice el contenido, ¿verdad? Hasta que todo se haya cumplido. Te marca un time frame como si fuera un jurista. Entonces, pero te lo sigue aclarando. En el 19 te empieza a decir que de manera que cualquiera que quebrante. Y cuando dice quebrante en el griego, la palabra es luo, que quiere decir suelte. Cualquiera que suelte uno de estos mandamientos. ¿Cuál es la palabra griega? Luo. Luo. Sí. Dice que es soltar o aflojar. Entonces, cualquiera que suelte o afloje uno de estos mandamientos, muy pequeño, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero entonces yo, cuando era bautista, pensaba de que, bueno, yo me conformo con un mosaico en el reino de los cielos. Yo con un mosaico tengo. ¿Entienden? Sí. Pero no, en el 20 me dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia de los escribas y los fariseos? Lo vemos en Marcos 7, donde él le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y los recalca, pues hermanos me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre, ¿verdad? Invalidando también el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Y precisamente Mateo 23 dice que la cátedra de Moisés se sienta a los escribas y los fariseos, que era donde se leía la ley. ¿Y qué dice? Así que todo lo que ellos le digan que guarden, que hagan, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras porque ellos dicen y no hacen. Entonces vemos un asunto de que él incluso repite mucho este concepto para que no nos engañemos. Y es que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es su voluntad? Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Entonces, quiere decir, ok, entonces Daniel, ¿qué me dijiste? Bueno, es que hay muchos mandamientos que en todas estas doctrinas se enseña sistemáticamente a no seguir. Y ahí es donde se entra en el peligro. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a personas a practicar la violación de la ley, que es lo que se define como pecado según 1 de Juan 3:4. Y el que practica el pecado es del diablo y no podemos ser del diablo y de Dios al mismo tiempo. Entonces, es simplemente, desde el amor, una invitación a cambiemos. ¿Entiendes? Hagamos los ajustes que son necesarios, porque de lo contrario, seguimos añadiendo pecado a pecado y son muchos de estos pecados que son considerados de muerte. Con esto creo que podemos empezar. Sí, justamente 10 minutos, le sobraron 15 segundos. Bueno, luego de eso, su segunda intervención, usted va a decir que cuál es el problema céntrico a quien se estuvo refiriendo, a lo que dijo, esto es lo que añade pecado a pecado. Vamos a escuchar a nuestro hermano Veloz en qué concatena con los hermanos y en qué difiere. Veloz. Ok. Todavía no me queda claro la tesis, pero yo voy a presentar una que me parece que tiene cierta armonía con las cosas que yo iba anotando acá. Lo primero es que el llamado de Jesucristo es a creer en Él. Esa es la misión que Él vino a hacer por amor al mundo, enviado por el Padre. Dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que esta es la introducción a nosotros ser reconocidos hijos de Dios. Más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, partiendo de esa base, entendemos que uno de los pilares principales en la cual yo me adhiero, que es la doctrina que yo sigo, es que nosotros solamente somos salvos por fe. Es decir, la fe es la que constituyó inclusive a los patriarcas, porque eso lo presenta el apóstol Pablo, para ser justificados delante de Dios. Por la fe Abraham fue justificado, Abel fue grato ante los ojos de Dios, Noé, o sea, todos los patriarcas mencionados, conforme a el fundamento del evangelio de Jesucristo, es que somos salvos por fe. Ahora bien, Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante, aunque siempre es bueno leer el texto completo, nos da una clara
identificación de ese proceso. Nos dice que por gracia somos salvos, que esto es un don, un regalo inmerecido que recibimos nosotros de parte de Dios, pero que el medio es la fe y por tanto, desde esa base, no es por obra para que nadie se gloríe. Si nosotros pudiésemos hacer obras delante de Dios, que la misma Biblia dice que las obras delante de Dios son como trapo de inmundicia, por lo tanto, nosotros tendríamos de qué gloriarnos porque la Biblia nos advierte precisamente de eso. Ahora, ¿significa esto que nosotros vamos a vivir en una vida pecaminosa, en obrar en el pecado? No, porque el mismo apóstol Pablo en ese texto dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando ya nosotros hemos sido justificados por la fe, lavados por la sangre de Cristo, por ese sacrificio inmerecido, es decir, no hay ninguna obra en el planeta, en la historia de la conformación misma del pueblo de Israel, porque en Hebreos, comenzando desde el primer capítulo, ¿verdad? Hasta el capítulo 8, da una clara identificación de que el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre, y por lo tanto a Dios no le agradaba esos sacrificios que eran parte de las obras de la ley, y por eso vino Jesucristo. Es decir, hay una prefiguración. ¿Qué quiero decir? Las obras no nos justifican delante de Dios. Y toda la Biblia nos indica eso. Los apóstoles nos indican eso. Los profetas reconocieron que tenían que depositar la fe en el Todopoderoso, incluso en su llamado. Ahora bien, si Dios es el que pone el querer como el hacer, a mí me gustaría entender más a profundidad la tesis, porque ¿en qué denominación? Y mira que en parte estoy de acuerdo contigo de lo que tú mencionaste, pero ¿en qué denominación se motiva a vivir en el pecado? Una cosa es la motivación de vivir en el pecado. Ese es un primer punto. Un segundo punto es uno cometer errores como seres humanos. A mí me gustaría conocer el primer creyente que no comete errores. Si me dice que no comete errores, yo de verdad tendríamos la Biblia estremecida ahora mismo, porque hasta el apóstol Pablo dice que nosotros cometemos errores y que si cometemos errores, abogado tenemos, que es Cristo el justo. Amén. El único que no cometió errores desde Génesis hasta Apocalipsis, él es el único. Sí. Entonces, si hay alguien que no comete errores, inclusive dentro de su vida de fe, y que tiene de qué gloriarse en obras delante de Dios, yo quisiera conocerlo, porque sería un segundo Jesucristo en el mundo, y eso me pondría en duda profundamente. Ahora bien, ¿dónde sí yo puedo dar aquí ciencia en cosas que tú presentaste en tu tesis? Aunque no es una refutación que te voy a hacer, a mí me gusta primero presentar mi tesis, pero quisiera como armonizar contigo, es que sí hay doctrinas que tienen franca violación al mandato de Dios, incluso en lo más básico de las escrituras, que uno lo puede identificar. Entonces, a mí lo que me gustaría es, porque sería una falacia de generalización, identificar más adelante, que tú me ayudes, las doctrinas que tú consideras que hacen que un bautista, un católico, un mormón, porque todos no creemos lo mismo. Si tú fuiste bautista, tú sabes que hay una estructura sobre la base de una cosmovisión doctrinal. O sea, nosotros los bautistas tenemos 5 puntos esenciales, que esos 5 puntos es muy difícil que alguien diga que nosotros estamos violando la voluntad de Dios. El primer punto, bueno, lo voy a decir no en orden jerárquico, sino de memoria. Uno de los puntos es que somos salvos por fe. Es el fundamento principal de mi tesis. Otro punto es que somos salvos por gracia. Por gracia somos salvos. Eso es un regalo. Eso no es una obra que nosotros hacemos, porque la obra la hizo Cristo. Un tercer punto es que la única gloria y alabanza se le da solamente a Dios, en la plenitud de la deidad, como creemos los cristianos evangélicos, que es la Trinidad. Otro punto es que nosotros, nuestra única norma de fe y conducta, y quien nos permite filtrar, como ustedes lo están haciendo muy bien, eso me gusta, es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos sola escritura. Y la sola escritura nos da una apertura a poder estudiar la historia del cristianismo, los procesos, y la conformación de la tradición apostólica y profética, porque son ellos mismos que dicen, no, más lejos todavía, es el mismo Señor Jesucristo que dice, a través de inspirar esa revelación, que el fundamento es el de los profetas en primera instancia y luego el de los apóstoles. Esos son los 2 fundamentos que nosotros reconocemos en las escrituras, y así sucesivamente. Ahora,
creo que no me voy a tomar 10 minutos. Me gustaría profundizar más en ustedes para hacerles preguntas. Perfecto. Algo que tú mencionaste que me llamó mucho la atención es, por ejemplo, que la palabra de Dios no es palabra de Dios. Cuando la misma palabra de Dios dice, desde el Antiguo Testamento, los salmos lo refieren muchas veces. Perdona que no te dé textos bíblicos así directos, porque lo voy a buscar tranquilo ahora. De que la palabra de Dios es luz a mis pies, a mis caminos, ¿verdad? Es lumbrera. La palabra de Dios es luz. Y dice también que la suma de tu palabra es verdad. O sea, el fundamento de la suma de la palabra de Dios es verdad. O sea, tu palabra es verdad. Y tú citaste un texto interesante que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y estas palabras estaban siendo documentadas por profetas y apóstoles que habían recibido la revelación. Esto puede llevar un poquito a confusión. El hecho de que Dios inspire a escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, para contar una historia, no significa que lo que dijo Pilatos o lo que hizo Lot con sus hijas es porque Dios lo mandó, sino que hay una inspiración de parte de Dios para que esos escritores presenten y revelen lo que Dios le está diciendo a través de su palabra como una narrativa. Es como que tú me cuentes una historia y tú quieres que yo transmita esa historia, es palabra tuya, es tu palabra que tú me estás dando, pero en tu historia está el pastor. Y dentro de la historia narrada del pastor, yo sé que tú me estás diciendo algo que el pastor hizo o dijo, pero es tu palabra que me está siendo revelada para yo contarla a las futuras generaciones. Entonces, utilizar el término de que la Biblia es palabra de Dios no tiene ninguna complicación, no es un pecado decir que la Biblia es palabra de Dios, porque ella misma se autodefine o se presenta como palabra inspirada por Dios en muchos textos. Entonces, sí me gustaría, yo voy a dejar esto que anoté de algunas cosas como parte de refutar quizás el sentido interpretativo de algunas cosas que tú dijiste, pero en otras yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, vamos a identificar cuáles son las doctrinas que tú dices que siguen los bautistas y que por lo tanto no serán salvos, que siguen los católicos y que por lo tanto no serán salvos los pentecostales, todo el que tú me menciones para yo decirte estoy de acuerdo contigo en esto y en otras cosas no. Ahora, yo no concluyo de manera absoluta porque yo no soy Dios ni soy soberano. Yo no sé si un católico va a dejar algo y va a entrar a un llamado de Dios genuino. Igual si un bautista está cometiendo errores y lo que está es quizá en su error, engañándose él y a otras personas, vaya a rectificar, porque eso ni siquiera es de nosotros. Es el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado, es el Espíritu Santo que nos guía. Y la Biblia habla de una santificación. O sea, ya fuiste justificado, vosotros seréis santificados. Es decir, nuestra vida de santificación no se da así de golpe, porque, insisto, y sí me gustaría que tú me profundices en eso. ¿Cómo puede haber un segundo Jesucristo, un tercero, un quinto en la tierra? Porque eso yo no lo he visto. Bien, excelente. Ustedes como que tienen un reloj mental, porque dieron 10 minutos 10, exactamente. yo pensé que no llevaba tanto. Sí, dieron 10 exactamente ambos. Estos argumentos están muy buenos. Entonces, como nuestra audiencia mayormente es entre pentecostal y bautista, si usted quiere, elija la doctrina que no llevarían esa gente al cielo para que inmediatamente entremos. Dale duro a la mía. Si ya que tú me tienes presente, después invitamos al Papa. Era la previa mía. No, cuando viene a ver, tú vuelves para la casa. Ay, Nazareno. Nazareno en consecuencia. Perfecto. Bien. Nosotros no negamos el hecho de que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Eso lo tenemos que dejar claro. Entendemos que creer en su nombre implica creer también en lo que él representa, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, hay muchas personas que nos dicen, todo aquel que confiese con su boca que Jesucristo es el Señor será salvo. No. Entonces, no es tan simple como parece. O sea, me viene de una vez el versículo de que habla el Mesías que dice, ahí mismo, no todo el que me dice, Señor. Marcos 7:21. Correcto. Sí, entonces, ¿dónde está la diferencia entonces? ¿Qué me está hablando Pablo y qué me está hablando Cristo? ¿Está en contradicción? No. Simplemente es que yo no puedo creer en su muerte, en su resurrección y a la misma vez no creer en su enseñanza y después decir, no,
yo soy salvo, yo creo, yo creí en Él. Correcto. No. Entonces, creer en Él implica todo lo concerniente a Él. Por eso nosotros creemos en su palabra y nos enfocamos en darle la seriedad a cada palabra que Él dijo, tanto para vivir por esas cosas. Número 2, no solamente esto, sino que tenemos que, ok, creo en su muerte. ¿Por qué? Porque incluso estaba profetizado, lo puedo comprobar incluso como desde la profecía me marca incluso el tiempo exacto en el que él sería sacrificado, ¿verdad? Pues para lo que me encanta hablar este tema con lo del judaísmo, que no creen en Cristo, para decirle entonces de quién estamos hablando aquí en Daniel 9. Entonces. Correcto, buen punto. Y no solamente eso, sino que creo en su resurrección, porque de lo contrario no tendría el efecto de muchas de las profecías que incluso están entre los profetas, que tanto se valora para las personas que no creen en Cristo, ¿verdad? O sea, y que son parte de esa corriente que no creen en Cristo porque creen en el Ataná, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. O sea, que todo esto, todo lo que concerniente a él, yo tengo que seguirlo. Y su regreso, que obviamente es lo que trae el cumplimiento de la profecía y el reinado, el reino de los cielos, o sea, el reino del Altísimo aquí en la tierra. Claro. ¿Verdad? Entonces, teniendo eso en cuenta, no hay diferencias ahí. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que el salvo por fe es, tengo que creer en lo que él enseñó, y dentro de lo que él enseñó que si yo suelto uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseño a los hombres, seré llamado pequeño en el reino de los cielos. Y según la mentalidad o el lenguaje en cómo se usa en hebreo, no solamente en el hebreo, también es algo que podemos ver en el griego, podemos ver, o sea, en esa mentalidad oriental, tiempo y espacio van de la mano. Por ejemplo, la palabra para pasado es la misma para oriente. La palabra para futuro es la misma que occidente. ¿Entiendes? Entonces, cuando entendemos que lugar y tiempo tienen el mismo entendimiento, entonces Mateo 5:19, donde él dice que serán llamados pequeños en el reino de los cielos, es que en el tiempo del reino de los cielos serán llamados pequeños. Y obviamente ahí es donde yo, como bautista, no sabía ciertas cosas de la profecía, que sí, luego, ok, espérate, es que cuando se esté el reino de los cielos van a haber personas pecando. Pero eso no es el tema ahora, ¿verdad? O sea que no lo voy a abundar por ahí, pero lo que me quiere decir es que en el tiempo del reino de los cielos, usted será llamado pequeño, y ser llamado pequeño en ese tiempo no es nada agradable. Entonces, yo estoy de acuerdo que nuestras justicias sin Cristo son trapos de inmundicia, ¿verdad? Pero ahí es donde entra un pasaje, ¿verdad? Que vamos a ver cómo funciona la dinámica entre la gracia y la ley. Por favor, 1 Juan capítulo 2. Vamos a entrar al fuego. Versículo 1, que incluso lo citaste, ¿verdad? Porque Cristo no es ministro de pecado. Cristo no vino a mi vida para permitirme seguir transgrediendo la ley, ¿verdad? Entonces, por favor, dame el versículo 1. Amán. Ajá. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Uh-huh. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, el simple hecho de que nosotros estemos hablando de salvación quiere decir que alguien nos está rescatando. Claro. O sea, que necesitamos rescate. O sea, que de por sí estamos asumiendo que es algo inmerecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Estas cosas os escribo. ¿Qué él venía hablando? En el capítulo 1, él viene hablando de andar en luz y no en tinieblas. O sea, tiene que haber una vida consistente con el andar en luz. ¿Y qué es andar en tinieblas, entonces? Andar en pecado. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Entonces, cuando vemos que él dice, estas cosas yo les estoy hablando para que no pequen, para que no transgredan la ley, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. O sea que, espérate, ¿hay un permiso para pecar? No. Sin embargo, hay una realidad que incluso está desde la misma ley, que es el mismo estándar. Nunca se esperó de nosotros que nosotros nunca íbamos a pecar, porque la misma ley instaura sacrificio. Eso es cierto. O sea, hay una condición en la ley que de por sí prevé que iban a faltar. So, ese estándar de si pecaste una vez, ya. No, tú seguías en pacto. Ahora, y veían pecados que si tú lo cometías,
bye bye, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que luego, entonces él dice, si tú has pecado, y que en el mismo capítulo 1, dame el que dice el 8, por favor. Si decimos. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ajá. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que dice, no, yo no transgredo la ley. No. Eso tú le estás haciendo, tú estás queriendo engañarte a ti mismo, ¿verdad? Salomón dice numerosas veces, en diferentes formas, que no hay que no peque. ¿Entiendes? Incluso se lo dice al Altísimo cuando se le está dedicando el templo. ¿Entiendes? Y cuando ellos pecaren, porque no hay quien no peque. ¿Entiendes? O sea, que la realidad de que nosotros vamos a transgredir la ley está ahí. Correcto. ¿Verdad? So, no estamos hablando de que aquel que peca, no, ya. ¿Entienden? Tampoco nos estamos vendiendo como los más santos de que no, en ningún momento fallamos. ¿Verdad? No es eso. Ahora, ¿dónde está el asunto? Aquí tenemos un abogado que es el que nos defiende. Entonces, me voy a quedar en la misma analogía de abogado, aunque sabemos que es un término más amplio, porque es la misma palabra en el griego que se usa para consolador. Pero igual, es lo mismo, me está consolando de algo, o sea, me está tirando un salvavidas, ¿verdad que sí? Pero me voy a quedar con la analogía del derecho. Un abogado, alguien que me defienda, ¿verdad que sí? Todos estamos en problemas, perfecto. Hay un abogado, perfecto. Pregunta, ¿este abogado va a terminar defendiendo a todos? No. Entonces hay un criterio, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo todito aquí en la cabina, de que hay un criterio que se necesita para saber a quién va a defender este abogado y a quién no. Por favor, el versículo 3. No, el versículo 3. Yo sé que tú quieres leer 3, 4, pero no todavía. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ajá. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué pasa? Es como si tú tuvieras ese abogado, es el único que te puede sacar de eso. ¿Entiendes? El único que convence a ese juez que está ahí es ese abogado. Él sabe, él es el único que domina esa área. ¿Me comprenden? So, llámalo. Pero espérate que yo no tengo el teléfono de él. Tú lo tienes. Dame buscarlo en Google. No aparece. ¿Cuál es la única forma de yo conocerlo? Bueno, me está diciendo ahí que es guardando los mandamientos. Pero ¿qué pasaría entonces si yo digo, no, él me va a defender, yo estoy frío con él porque yo lo vi que pasó por el pasillo y me picó el ojo, y yo como que le caí bien, pero yo no estoy guardando sus mandamientos? Me dice que yo soy mentiroso. ¿Me entiendes? Y me dice que la verdad no está en mí. Claro. Entonces, hay un criterio. ¿Qué pasa? Que caemos en el versículo, por ejemplo, 6. Adelanta el 6, por favor. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Exactamente. Entonces, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Bueno, él se preocupó por los demás. Pues yo me voy a preocupar por los demás. ¿Entiendes? Él cuidó a sus discípulos. Bueno, yo como cabeza de la congregación tengo que cuidar a mis discípulos. ¿Verdad que sí? Que me están siguiendo a mí, como se supone que estoy siguiendo a Cristo, ¿entiendes? Entonces, de la misma manera, todas las cosas que él vino haciendo, yo las tengo que hacer. Entonces, si él guardó el Shabbat, yo guardo el Shabbat, ¿verdad? Si él comió kosher, yo como kosher. Entramos. ¡Santo! Entramos en materia. Entonces, si él guardó las fiestas del Altísimo, yo entonces guardo la fiesta del Altísimo. Si él vistió de una manera, yo entonces tengo que imitarle. ¿Me comprenden? Entonces, cuando nosotros vemos, y obviamente es desde el parámetro de la ley, porque nosotros lo que estamos viendo aquí es la ley. El que dice que promesa en él debe andar como él anduvo. Entonces en el 7 me dice, por favor, en el versículo 7. Amén. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Uh-huh. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, no es que vino un nuevo libro, una nueva enciclopedia, un compendio de leyes extrañas. No. Estamos hablando de lo mismo que siempre ha definido qué es pecado y qué no. Qué es lo que quiere el Altísimo de nosotros y qué no. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? Dame el 3.4 y creo que con esto ya creo que tiene material para que sigamos
el intercambio. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, Ajá. pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si el pecado es la infracción de la ley, entonces quiere decir que si existe una ley que yo estoy violando, entonces estoy pecando. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la excusa para no guardar eso? ¿Entiendes? Para no obedecer eso. Porque sí, yo entiendo, todas estas doctrinas entienden que siguen los mandamientos, y es cierto que siguen cualquiera de los mandamientos, ¿verdad? Para estar un narcotraficante, honrar a su padre y a su madre, un mal día, ¿tú entiendes? Entonces, a eso que yo me refiero. Creo que me entendieron el punto, ¿verdad? Sí, ahí se entendió. Tiene 12 minutos también para contrarrestar así. Discúlpame, te voy a Sí, llamar. no, tranquilo, no pasa nada. Ok, Queríamos escucharte bien ahí. vamos a ver, porque no sé si es que hay una confusión acá. Ajá. Mira, en todo lo que tú has dicho, básicamente, ya yo no lo veo esto como un debate. Yo lo veo más como un desarrollo de ideas para ver en dónde nosotros entramos en armonía. Yo te pregunté que cuáles son las doctrinas específicas de cada denominación, porque tú sabes muy bien que no creemos lo mismo. Sí. Pero luego tú das aquiescencia a mi tesis, porque incluso esas denominaciones, tú mostrándome las doctrinas, no te mandan a hacer absolutamente lo contrario a lo que tú exhortas, que está muy bien, porque es bíblico. O sea, lo que tú exhortas es el proceso de santificación, que dicho sea de paso, no lo hacemos nosotros solos por nuestras fuerzas. Con Dios lo hacemos, ¿verdad? Es Dios. O sea, el querer como el hacer, que yo te lo mencioné en un texto, es claro el apóstol Pablo cuando lo dice. De hecho, el mismo Pablo se reconoce que él está en la carne y que el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Tú reconoces, porque esa era parte de mi temor en tu tesis, de que nosotros cometemos errores delante de Dios. Y me diste un texto que también fortalece mi tesis, porque yo te lo mencioné, que es el texto donde dice, hijitos míos, no pequéis, mas si pecamos, abogado tenemos. Porque Pablo estaba consciente de lo que le estaba enseñando como doctrina a la iglesia. Entonces, si ya tú reconoces que nosotros cometemos errores, pero esos errores los cometemos porque estamos, como dice la Escritura, en la carne, y no somos Jesucristo, sino que buscamos ser igual a la medida de nuestro Señor, que eso lo dicen los apóstoles. O sea, buscamos ser como Él, ser imitadores de Cristo. Le dice Pablo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, porque es lo que buscamos, pero no somos como Cristo en el sentido de que no cometemos, o sea, de que cometemos errores si Él no lo cometió. Entonces tú me das un texto que me clarifica que por lo menos esa no es tu postura. O sea, tu postura no es decir, yo no peco, yo no cometo errores, yo soy el, o sea, esa no es tu postura, eso está bien. Y en esa parte tú y yo coincidimos, congeniamos. Ahora bien, ya tú entraste en una parte que es un poquito complicado porque esa es la parte de tu doctrina. Entonces ahora tendría yo que refutar esa parte con las escrituras, porque tú todavía no me has dado las doctrinas específicas que yo te pueda decir, no, pero la Biblia no dice tal o cual cosa. ¿Puedo aclarar algo? Sí. O sea, lo que pasa es que te estoy dando el englobado, a menos que tú quieres que yo me fije, por ejemplo, en la doctrina que es necesario. ambos Es necesario compartimos. Hasta ahora, tu tesis y la mía están en armonía. Por ejemplo, yo presenté ciertos mandamientos que los bautistas no siguen y no tienen excusa para no seguir. Eso es lo que yo quiero que tú me digas. ¿Cuáles son esos? Porque El mira, Shabbat. todo lo que... Ok, perdón. Era ahí que voy a entrar. Okay, ¿Te acuerdas que te dije? Ahora mismo voy a entrar en una doctrina, que es la que tú dices, que en la cosmovisión cristiana muchos no siguen, pero no de manera absolutista. Porque hay cristianos que si lo siguen, aún siendo bautistas, dicen respetamos el Shabbat. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo. ¿Tú lo puedes leer? Ayúdame, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 16 en adelante. Aunque siempre es bueno leer el contexto completo. De hecho, lo vamos a un texto... Haz un lío. Un texto fuera de contexto es un problemón en la Biblia. Sí. Si lo pueden leer. Sí. Sí. Colosenses. Colosenses 2, 16. del 16 en adelante. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo.
todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sí, continuamos. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da a Dios. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí, porque me gusta que lean mucho sobre del contexto para que no se utilice solamente un versículo. Mira, ¿por qué se le estaba diciendo esto a la iglesia de los colosenses en ese momento? Porque había cierto criterio de imponer actividades del judaísmo. Y Pablo dice que no se puede uno aplicar a todo lo que los judíos establecían para los gentiles, porque eso no es el sentido de la salvación por fe. Entonces, querían tratar de imponer eso a gentiles cuando la vida de esa persona no tenía esa forma cultural de vida. Entonces, incluso Pablo advirtió hasta de la circuncisión, que dice, mira, lo que se someten a la circuncisión en el sentido de la imposición, ponen a Cristo por debajo, que eso ustedes lo pueden buscar en el texto también. Ahora bien, si el apóstol Pablo dice que no sean juzgados, por tanto, nadie os juzgue en comida, y él mencionó kosher aquí. O sea, que si yo no como kosher, yo me voy para el infierno, según el criterio, ¿verdad?, de la doctrina. Y dice Pablo que nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas clasificaciones que Pablo estaba dando eran clasificaciones del judaísmo. O sea, estas cosas no vienen directamente de una cosmovisión pagana o como ellos lo veían los gentiles en sus actividades, porque Pablo no predicaba para que ellos se sometieran a actividades del paganismo, sino para que no se dejaran influenciar, como que eso era parte sine qua non de tú mantenerte en salvación por actividades del judaísmo. Pablo combatió completamente eso, incluso judaizantes dentro de la iglesia. O sea, los apóstoles también advertían de eso. O sea, en ese sentido, ahora, yo, porque vi que tú dices, bueno, el que no guarda el Shabbat tiene problemas y no es salvo. Y tú lo pones como que eso es algo que está como en el paquete de la salvación. Cuando tú, no sé si bueno, probablemente sea una contradicción leve, tú reconoces que nosotros somos salvos por fe y que esos puntos que yo te presenté, tú estás de acuerdo en que nosotros somos salvos por fe. Ahora, la pregunta es, si tú reconociste que somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe, y estas cosas son establecidas en el judaísmo como parte del obrar en la ley, ¿cómo es posible que tú estés de acuerdo con una de las denominaciones que tú dices que se van para el infierno cuando están de acuerdo contigo en eso? Que es el catolicismo romano, que dice, nosotros recibimos esa introducción de la salvación, pero nosotros tenemos que establecer una serie de pasos, incluso cosas que son heredadas del mismo judaísmo que tiene la Iglesia Católica de Roma. Entonces, eso ahí es una contradicción, es decir, las obras para mantenernos en salvación no es lo que nos enseñan los apóstoles, porque los apóstoles dicen, ya ustedes fueron justificados por medio de la fe, y el término justificar es un término que está en activo continuo, no es algo que es un proceso, es algo que se te da ahí en el momento. Si tú quieres lo puedes investigar en el idioma en griego para que tú veas que eso está en activo, eso es algo que después que Dios te lo dio, como dice Jesucristo, lo que está en la mano de mi Padre, nadie tiene el poder de arrebatarlo. Y lo estoy parafraseando. Nadie tiene el poder de arrebatarlo. Así es. Entonces, esa parte, yo me permito, bueno, según lo veo o lo entiendo, con todo respeto en las escrituras, que sí hay cosas que se respetan. Por ejemplo, el cristiano respeta las fiestas del pueblo de Israel, pero nosotros no somos salvos ni vivimos por las fiestas del pueblo de Israel. Nosotros no recibimos salvación por fiestas del pueblo de Israel. La comida kosher, excelente, muy buena, pero nosotros no vivimos de la comida kosher. No es de lo que entra por tu boca que te da salvación, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, lo que sale de la boca del Señor es la salvación por medio de Jesucristo. El que creyere será salvo. Por gracia somos salvos, por gracia, y la gracia
no es obra, porque si fuera obra, tendríamos de qué justificarnos, dice la palabra de Dios. Si es por gracia, ya no es por obra. Entonces, esa es la parte que yo veo acá, que tú lo puedes vivir. Tú no te vas para el infierno por tú comer comida kosher. Tú no te vas para el infierno por tú guardar tu Shabbat. Pero tú no puedes mandar al infierno a otra persona porque tú no eres el dueño de la gracia. Entonces, sí insisto, ¿no? Para ver si podemos entrar de lleno en el debate. Sí. Dime. No, lo que pasa es que se están dando unos ramalazos aquí académicos. Se están No, está muy bien, está muy bien. Sí, sí. O sea, porque yo entiendo lo que él quiere decir, pero también, bueno, la Biblia es todo un compendio, ¿verdad? Es toda una Sí, armonización claro. de todo, no son textos aislados. Aunque él dijo algo interesante que sí me gustaría decirlo rápido. Jesucristo es toda la ley y los profetas. Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. A partir de él ahí está la gracia de Dios. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento se mantuvo, pero se mantuvo con obras que el hombre nunca pudo cumplir, ni la puede cumplir ahora, ni la va a poder cumplir hasta el día de su muerte. En el sentido de que esas obras son tan complejas en sí mismas, que un error humano ya transgrede la ley. Entonces, si es por errores humanos, no hay nadie que se salve. Si es por obra, basado en errores humanos, ninguno es salvo, ni siquiera tú. Entonces, eso cuando tú dices que se tiene que cumplir toda la ley, es que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Hasta el sacrificio en la cruz del Calvario, cuando él dice consumado es. Y esa palabra hay que entender la profundidad. ¿Por qué Jesucristo dijo consumado es? Y luego viene el vencer la muerte y la resurrección al tercer día. Sí me gustaría ahora que tú me detalles para ver si, porque yo quiero que lleguemos a eso, porque aparte de quizás se torne un poquito más debate ahora, pero sí para dar una enseñanza bien concreta, que ayudemos a los hermanos bautistas, que ayudemos a los amigos católicos y a todos los demás, que tú digas, el católico hace esto y esto, y ahí fue, porque no solamente por la comida kosher, no puede ser solamente por la comida kosher, hay que ver qué cosas tú identificas que se hacen en el obrar, en la práctica doctrinal, etcétera, que podamos señalar y decir sí y no. Amén, amén. Buenos ¿Cuánto me tomé? argumentos. Discúlpame. No, se tomó 12 minutos y bueno, 13 minutos. Perdón. Se pasó ahí, no hay Pasó, problema. perdón. Pero es necesario escuchar cada una de estas cosas que ustedes están diciendo. Aprovechamos y damos un saludo especial al maestro Milanés que está ahí en vivo y también al maestro del griego Didascalo Soriano. Qué bueno que estén con nosotros ahí escuchando, y a los demás que no comentan, y al pueblo siempre fuerte. Así dejamos también a nuestro hermano Daniel para que actúe en consecuencia según lo que el querido Veloz le ha plantado, para ver entonces cómo podemos salvar a los católicos, bautistas, pentecostales. Dinos qué no tenemos que hacer. Ya tú nos mandaste a hacer algo. Dinos qué cosas no tenemos que hacer. No, él va a actuar, Vamos a darle duro, él va a entonces. actuar en consecuencia. Sí. Ahora saque el escudo, Veloz. Oye. Ok, pero primero que nada, quiero aclarar algo. Judaísmo y ley no es lo mismo. O sea, el judaísmo son tradiciones rabínicas que incluso el mismo Mesías estuvo en contra de esto y habló en contra de esto. Marcos 7 es un claro ejemplo de esto, y en Gálatas 1 vemos como el mismo Pablo, ¿verdad? Era parte del judaísmo, y él dice a qué él se Sí, refiere. pero yo no dije judaísmo y ley es lo mismo. Yo dije el No, no. judaísmo protege e interpretaba la ley en su tiempo, basado en esa estructura en el Sanedrín. Pero está bien, esto es una aclaración. Ok, no, tranquilo. Lo que no quiero es que, por ejemplo, yo no soy judaizante. Sin embargo, para el bautista o la mayoría de corrientes cristianas consideran que sí, porque yo quiero judaizar y yo no sigo el judaísmo. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que quería aclarar. Hay una diferencia, hay una distinción entre seguir la ley y el judaísmo. El judaísmo contiene una serie de tradiciones rabínicas que obviamente lo hacen basándose en la ley, pero que nosotros no seguimos. Por ejemplo, en Marcos 7, ellos le querían aplicar el Netilat Yadayim. Eso pasa muy a menudo. A mí me dicen cuadrado. Yo no soy cuadrado, pero como yo me apego mucho a las escrituras, yo tengo que asumir esa identidad. Los judaizantes pedían lo que tú estás pidiendo. Si tú no te consideras así, yo lo respeto, pero por lo menos es la percepción primaria, y yo entiendo por qué tú dices que sí, que No. regularmente hacen eso. Okay. Por un marco histórico. Bueno, sí, quería hacer la distinción. No sé si ahora puede ser. Sí, claro, pueden Pero por ejemplo, en el palabras. judaísmo, ¿verdad? Hay tradiciones rabínicas que, por ejemplo, que como decía, en el Marcos 7, el Netilat Yadayim, Sí. el de que si tú no te lavas la mano y eso, tú lo que sabes que tú te estás comiendo está impuro. Eso está en contra de la ley, eso no está en la ley.
No, claro. Entonces, eso es parte, eso incluso está en contra de la ley porque está violando Deuteronomio 4.2, que no le puede añadir ni quitar. ¿Entiendes? Entonces, nada, quería aclarar eso. Nosotros no somos judaizantes, nosotros no abogamos por las tradiciones rabínicas. Colosenses 2.8 me comienza a hablar de la idea que vemos luego cómo concluye, incluso en el final del capítulo. Entonces, por favor, en Colosenses 2, ¿verdad? Empieza en el 8. Vamos a ir rápido. Yo voy a ir haciendo comentarios, pero vamos a ir. Tú sabes cómo lo hacemos, está bien. Amén. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ajá. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, Entonces, la ley no es filosofía ni hueca sutileza, ¿verdad? ¿Conforme a qué? según las tradiciones de los hombres, Ajá. conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, quienes van a engañar a los colosenses son personas que actúan en consecuencia de qué? De promover, ¿verdad? O de seguir, ¿verdad? Filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Conforme a los rudimentos del mundo. Entonces, vemos que estos no son personas que siguen la ley. Estos son personas que viven conforme al mundo vive, ¿verdad? Sigue. Porque él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, Ajá. y vosotros estáis completos en él. Entonces, en otra palabra, Cristo es la representación del más altísimo en la tierra, ¿verdad? Y él vino en su nombre, ¿verdad? Él vino en el nombre del Padre a ejecutar su misión, ¿verdad que sí? Sigue. Que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque él fue puesto por encima de todo, ¿verdad? Es como vemos en Hebreo 1, ¿verdad? Sigue. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, Ajá, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal ajá. en la circuncisión de Cristo, Porque antes éramos clavos del pecado, ya a través de él abandonamos esa vida, ¿verdad? Sigue. sepultados en él, Ujú. en el bautismo, Continúa. en el cual fuisteis también resucitados por él, con él, Entonces vemos que todo lo que pasó con él termina pasando con nosotros, se nos atribuye a nosotros y nos hace coherederos nos hace partícipe de precisamente su obra. Sigue. mediante la fe, el poder de Dios que le levantó de los muertos, Amén, sigue. y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Ujú, os dio vida juntamente con él, ujú. perdonándoos todos los pecados. Ok, antes nosotros, nuestro modo natural era ¿qué? Pecar, era transgredir los mandamientos del Altísimo sin ningún respeto, ¿verdad? Sin embargo, ahora es todo lo contrario. Comenzamos a abandonar las diferentes prácticas que van en contra de la voluntad del Altísimo. Sigue. Anulando el acta de los decretos Ajá. que había contra nosotros, Ajá, que nos era contraria, sí. quitándola de en medio y Ajá. clavándola en la cruz. Muchos interpretan esto como que estos son los mandamientos. Y no, el acta de decreto que nos era contraria no puede ser honra a tu padre y a tu madre. No puede ser no robarás. Eso no es contrario a nosotros. Eso es todo lo contrario. Eso nos hace bien, es vida, ¿verdad? Y nos produce paz. Sin embargo, ¿cuál era el acta de decreto que nos era contraria? Ah, bueno, que si tú transgredías el Shabbat, ¿qué pasaba? ¿Cuál es la condenación para el Shabbat, para la transgresión del Shabbat? Muerte. La muerte. Apedreado, ¿no era? ¿Verdad? Tú eras apedreado, ¿verdad que sí? Entonces, a través de Cristo, ¿verdad? Cuando se anula esta acta de decreto, es precisamente, no, ya yo cargué ¿Cuál con, es el con acta de juicio. decretos? El acta de los decretos son todos estos juicios que nos competen a nosotros por haber violado el pacto. Entonces, es el acta de decreto que nos era contraria. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, yo quiero venir a los pies de Cristo y entiendo que tengo que guardar la ley. Ah, pero Daniel, pero tú no guardaste el Shabbat desde pequeño. Que es lo mismo que vemos en Hechos 15, cuando se produce ¿cómo se dice? La discusión entre Pablo y aquellos de la circuncisión, ¿verdad? Que querían decir, no, tiene que hacer esto. No, espérate, yo nací fuera de contexto de esto, ¿entiendes? Entonces, hay una pausa que se le hace ahí a los que estaban promoviendo esta doctrina. Entonces, ¿qué era lo que era contrario a nosotros? Era precisamente que si yo faltaba a estas leyes, recibía la condenación por medio de la muerte. Sin embargo, él quita todo eso y lo da un borrón y cuenta nueva. ¿Verdad que sí? Sigue. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ajá. Entonces, aquí vemos que él prácticamente lo que él viene diciendo es, en otras palabras, usted le pertenece a Cristo.
Él hizo todo esto, ¿verdad? Ya tú le perteneces a Cristo. Por tanto, ¿qué dice entonces? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Eso es a mí que yo guardo la ley. Ujú. Eso es a mí que yo guardo la ley, que no me juzguen por comida, por bebida, por día de fiesta, por luna nueva, no me juzguen por estas cosas. Nosotros al día de hoy somos juzgados por nuestros familiares que creen en la Biblia y todo, y somos juzgados por todas estas cosas, ¿verdad? ¿Qué sigue diciendo pues? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es sombra de lo que ha de venir. ¿Por qué? Porque todas estas fiestas, por ejemplo, apuntan a su segunda venida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son sombras. No dice era sombra de lo que ya se cumplió, sino que son sombras de lo que ha de venir, ¿verdad? Sigue. Más. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, yo no me debo a lo que me dicen la gente en el mundo. Yo no vivo conforme al mundo. Entonces, si tú te fijas en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3, dice exactamente lo mismo. Baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominables idolatría. A esto les parece cosa extraña que no corráis con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Entonces, a mí, lo que no me van a engañar son personas que no guardan la ley y que quieren vivir conforme al mundo. Ok, muy bien. Sí, bien. Vamos a entrar. Usted va a actuar en consecuencia a lo que él ha dicho y luego entren en tiempo de preguntas porque ya llevamos 1 hora exactamente. Sí. Entonces, sí, pasó rápido el tiempo. Sí, y no dio la doctrina. Yo estoy preocupado, me voy a ir igualito. Yo creo, por ejemplo, yo creo que lo que él está explicando, vamos a ver si lo explico. Vamos a tomar los contextos bíblicos que le está dando, porque él se ha concentrado más en dar los contextos de su cosmovisión. Pero mira, Sí, el hermano lo que enseña es, según Juan 2, que creo que fue lo que leyeron, sí, que hay que hacer lo mismo que el Mesías él está hizo. explicando contextos que yo le doy para establecer su cosmovisión. Mira, pero no ha dado la doctrina. Ok. Mira dónde está, con todo respeto, la contradicción que tú tienes, porque tú tratando de explicarme el texto, lo primero que dijiste fue que a eso no se refería a los que guardan la ley, sino a los gentiles que le están dando filosofías y huecas y vanas sutilezas, ¿verdad? Conforme a la tradición de los hombres. Pero resulta que el texto que yo te di habla precisamente de lo que guardan la ley. Por lo tanto, la corrección de Pablo es a gentiles que ya conocían el judaísmo en la sinagoga. ¿Dónde yo puedo ver eso? En el mismo texto. Yo te lo voy a leer. Porque insisto, cuando se lee un texto, tú tienes que darle el contexto y el sentido. Desde el capítulo 1, tú te das cuenta. Pero yo te lo voy a tomar desde el versículo 9. Y esa era la explicación de las discusiones que habían con los judíos, que pensaban que Jesús no era divino. Esa era la discusión principalmente de un grupo llamado Ebionita, que era un grupo que sí creía en el Mesías, pero no como lo predicaban los apóstoles. Y los apóstoles advertían de este grupo. Y era lo que llevaban ese tipo de filosofía. Ni siquiera era del judaísmo de los que rechazaron a Jesús, sino los que aceptaban al Mesías, pero con su propia cosmovisión. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él está explicando que en Jesús habita corporalmente la plenitud de la deidad. Son personas que ya aceptaron a Jesús. Y él está explicando quién es Jesucristo. Y de vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza, es decir, le está dando la autoridad, la potestad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión en Cristo. ¿Cuál es la circuncisión en Cristo que Pablo enseñaba? La circuncisión que está en el Antiguo Testamento, que es la circuncisión del corazón. Porque la circuncisión de la carne, ellos comenzaron a predicar que no tenía validez. Era la circuncisión del corazón, que era lo que los profetas anunciaban que iba a suceder para los que creyeran en Jesucristo, que tú diste la razón, que es por medio de la fe. Sigue Pablo diciendo a las personas que son gentiles, pero que conocen el contexto profético de lo que él le estaba diciendo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe. No dice mediante las obras, no dice mediante kosher, no dice mediante Shabbat, dice mediante las obras de la fe, en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión. Mira donde le está diciendo a los que no son de la circuncisión, de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros
contra nosotros, no dice contra ustedes los gentiles solamente, contra nosotros, todos, incluyendo el apóstol Pablo, que era judío, ¿entiendes? Entonces, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces aquí viene lo que le pertenece a los judíos. Esto es lo que le pertenece. Por tanto, nadie os juzgue en comida. ¿En comida qué? ¿En comida pagana? ¿En comida de los romanos? Sí. No, no, porque aquí, quienes estaban enseñándole a ellos con esas falsas doctrinas, tratando de desenfocar la persona de Jesucristo, eran personas que ya pertenecían a ellos. No. Sí. O sea, ¿Puedo terminar la idea? Porque yo te escuché. perdón, tienes razón. Sí, porque siempre me ponen así. No, Entonces, no. siempre me pasa lo mismo. No. No. O sea, No, ok. Después tú me dices, mira. Por tanto, nadie, no, yo estoy bromeando, tranquilo. No, Por tranquilo. tanto, insisto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Estas cosas no son de los gentiles. Luna nueva son fiestas judías. Día de reposo son fiestas judías. La comida que era tan vital para los judíos son cosas que estaban dentro de la concepción, de la construcción de las mismas leyes del pueblo de Israel. Entonces, estas personas, insisto, que estaban predicándole y reconociendo a Jesús como el Mesías, le estaban dando cosas que venían ya de las tradiciones que ellos tenían conforme a los mandamientos de la ley. Que una cosa, y eso hay que identificarlo, una cosa es la ley moral de Dios. Los dos grandes mandamientos, que ahí no sé qué bautista dice lo contrario, o pentecostal: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están toda la ley y los profetas, pero toda la ley es Cristo. Por lo tanto, todo esto que dice aquí son identificaciones muy puntuales de lo que hacían los judíos. Y estos que estaban reconociendo al Mesías, muchos de ellos estaban recibiendo enseñanza en las sinagogas. Entonces, cuando tú me hablas de día de fiesta y tú me hablas de luna nueva y tú se lo quieres aplicar a los romanos, a los celtas, eso no tiene ningún sentido, porque estas cosas son específicas, exclusivas en las celebraciones del pueblo de Israel. Entonces, yo vi esa pequeña contradicción en ti, con todo respeto, porque si tú dices que esto se le está advirtiendo a gentiles, que obviamente lo son, pero porque están cumpliendo cosas de los gentiles no celebraban día de fiesta de luna ni nada por el estilo. Entonces, ese es en ese sentido. ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto tiempo tengo? Le quedan 3. 3 minutos. Sí. No, tranquilo, no desesperéis. Que tú y yo estamos casi en el mismo barco, pero hay cosas que los salvavidas no nos van a... Entonces, ese es el punto acá. Por eso yo te dije a ti que yo entiendo el sentido de que, y para mí me es muy sano, es una doctrina muy sana, hacer ese llamado al cumplimiento del mandamiento de Dios. De hecho, es que la iglesia lo predica. O sea, en mi iglesia te predican, usted tiene que obedecer al Señor, usted tiene que santificarse, usted no puede estar en esto y en aquello. Pero tú estás dando cosas muy específicas que cuando yo voy a la Biblia y la leo, yo digo es que la salvación no está en eso. La salvación no está, insisto, porque tú dices que vamos a darte el beneficio de la duda. Si Pablo le está diciendo, no se dejen, qué sé yo, se inventaron luna, que nunca lo habían encontrado en ningún contexto histórico, y yo soy amante de la historia, pero vamos a suponer que apareció ahí un papiro nuevo que se encontró en estos días y tú manejas esa información. Y resulta que el apóstol Pablo que estaba hablando era de luna, de fiesta de lunas nuevas y todas estas cosas que lo celebraban los romanos, que lo celebraban los gentiles de otras naciones. Cosa que yo no he encontrado. Aún así, Pablo dice que no se dejen influenciar por esto, porque estas cosas no te dan la salvación, no te dan la seguridad. Todo lo que Pablo está mostrando aquí en el contexto siempre termina que por medio de la fe, la circuncisión del corazón en Jesucristo. Entonces yo no veo un fundamento sólido cuando Pablo me dice, no deje que nadie venga y te juzgue por comida, bebida, que yo cuánto, aunque más adelante te dicen que tú no puedes ser dado al mucho vino si tú quieres ser un obispo. O sea, hay ciertos parámetros de orden que se establecen que uno tiene que cumplirlo, pero que están bien claros, especificados en la doctrina, por lo menos la que yo entiendo, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, insisto, ¿verdad? Porque eso sí me preocupa, me interesa. ¿Cuáles son las doctrinas que sí
que sí aplican, no las que tú entiendes que no se hacen y bueno, eso no se salvan porque yo digo que no comieron kosher. Bueno, pon tú que tengamos una mala interpretación en ese texto, que para mí es bastante claro, pero sí me gustaría escuchar ahora cuáles son las denominaciones, porque tú no puedes encerrarlos a todos en un mismo saco, eso no es coherente. ¿Cuáles son las denominaciones que practican cierta doctrina que tú dices, practicando esto, tienen que dejarlo y luego ir a comer kosher y luego ir a celebrar días de fiesta de lunes 9, etcétera, etcétera, que lo celebran? Okay. ¿Cuáles son esas que tenemos que desvincular de tus celebraciones, que es lo que creo que te preocupa mucho, y las que sí practican esas denominaciones? Para yo decirte, la mía no practica eso. Sí, vamos a reducir el tiempo ya a 5 minutos y vamos a dejarlo 5 y 5 ya. Y si quieren, se hacen 2 preguntas y 2 preguntas para ir concluyendo esto, porque si no, vamos a hacer. Yo tengo el programa entero haciendo preguntas. Sí. Yo me conformo con esa. Exacto, para no ser tan perenne ya en el tiempo. Ok. Primero que nada, antes de salir de Colosenses 2, cuando me dice nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a ángeles, nadie que guardaba la ley hacía culto a ángeles, entremetiéndose en lo que ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, ¿verdad? Y no haciéndose de la cabeza en virtud de que en cuerpo todo nutriéndose, uniéndose, donde está la otra doctrina, tales como no manejes ni guste, por ejemplo, en el 21, ni aún toques, conforme, todo esto conforme a qué? A la conformidad al mandamiento y doctrina de hombres. O sea, que esto no, lo siento, hermano, estos no son personas que guardaban la ley, que estaban queriendo engañar a los colosenses. Entonces, si tú quieres, salimos de ahí, podemos quedarnos ahí si tú quieres, como tú quieras. Pero ¿quieren armar una pequeña tertulia y demostrando qué es lo que usted dice? Rápido, porque si nos cogemos 15, 13, Sí, 13, no. 13. Yo me cojo el tiempo que él se toma. Okay, si él se toma 5, yo me tomo 5. Dale ahí. Okay. Yo te puedo responder eso rápidamente. Mira, los judíos sí entendían que en el término de dar un tipo de respeto a los ángeles, porque ellos entendían que la profecía venía directamente de enviados de Dios. Es decir, para el judío era muy complejo en un momento entender que Jesús era quien decía ser, porque en el judaísmo los ángeles son los mensajeros de Dios, quienes traen la palabra de profecía. Incluso, si no me falla la memoria, creo que hay una referencia a Moisés de que o sea, y en el Nuevo Testamento, que de parte de los ángeles se daba al principio el mensaje profético a los profetas, porque eran enviados de Dios. Por lo tanto, aquí yo insisto, que tú te quieres quedar ahí, estas cosas no pertenecen a los gentiles. Los gentiles no daban culto a los ángeles. No, los gentiles le daban culto a sus dioses, mayores y menores. Para los gentiles, el concepto de ángel, que es el concepto de enviado, de mensajero, ¿verdad? Aunque lo que pasa es que las traducciones te lo ponen en ángel, pero en el Antiguo Testamento que tú conoces, que entiendo que tú manejas el hebreo, tú conoces a qué se refiere los enviados, ¿verdad? Los malak del Señor. Entonces, para el judío, la profecía que era dada a los profetas era enviada, venía de parte de Dios, pero a través de los ángeles. Entonces, ¿y el culto a ellos? ¿Dónde lo veo? El culto es el sentido de que ellos entendían que era a través de los ángeles, era el respeto, era como un sentido de respeto a los ángeles. O sea, tú entiendes ahí que los paganos que estaban en una sinagoga, o sea, los gentiles que estaban... Aquí no me está dando el contexto de sinagoga. Si tú te lees a quién Pablo se le está dirigiendo, Pablo se le está dirigiendo a la iglesia y está advirtiendo a la iglesia y está advirtiendo a la iglesia en el sentido del mensaje de cosas que ya se conocían en el judaísmo. Yo entiendo que eso es lo que tú crees. Yo lo quiero ver en el texto o en el contexto histórico. O sea, por favor, yo necesito saber dónde las personas que decían seguir la ley daban culto a ángeles. Sí, pero lo que pasa es que tú tienes que entender cuál es el significado de la palabra culto. O sea, tú te imaginas el culto como que es que ellos estaban venerando, adorando, etcétera, que dicho sea de paso, el pueblo de Israel cayó en idolatría también. Ahora, para los guardadores de la ley, tú me estás diciendo que la posición de ellos son guardadores de la ley. Entonces, si son guardadores de la ley que quieren incitar, oye, guarda la ley, ¿verdad? Necesito ver
que encaje en todo el perfil, que no están el que está encajando. poniendo que es por guardar la ley eres tú, yo no. No, no, yo estoy siendo coherente. Quien está trayendo culto a los ángeles como guardar la ley eres tú. Yo lo que te estoy No, diciendo es todo lo contrario. Yo estoy demostrando que porque dice culto a los ángeles, entonces estamos hablando de personas que no guardan la ley, que están engañando a los colosenses. escucha, Sí, guardar días de reposo, tiene que ser así. Sí, va a decir. lunas. No, pues yo no soy de salir. No te preocupes por eso. Mira. Guardar días de reposo. Sí. Fiestas de lunas nuevas. Sí. Pertenece al pueblo de Hebreo. Israel. Tú debes demostrarme a mí Sí. para ayudarme a salir de esa confusión. Entonces, porque yo sí no te estoy diciendo que es parte de la ley, está en el mandato de la ley hacerle culto a los ángeles, porque es todo lo contrario. Ajá. Ahora bien, el sentido Ujú. que veo en el texto es que a través de recibir un mensaje de Dios era por vía de los ángeles. Entonces, Pablo lo que está indicando es quién es Jesucristo, está refiriendo a la identidad de Jesucristo. Ahora, si tú me demuestras a mí, Ujú. eso sí me va a ayudar, Ujú. que tú haya algún texto histórico que apareció en estos días en arqueología, Ujú. de que las fiestas de luna nueva y todo eso, que es un contexto histórico del pueblo de Israel, Ujú. eso sí yo te lo acepto. Ahora, lo que tú me preguntas es si se hacían culto a los ángeles en el judaísmo. Los judíos hacían culto hasta a los dioses paganos. O sea, eso es parte del contexto histórico. Lo que pasa es que yo no te estoy trayendo eso como parte de la ley. Lo que yo te traigo como parte de la ley es las celebraciones de días de reposo, que eso es de los judíos. Días de reposo en plural. Porque los paganos sí celebraban un día de reposo, haciéndole una actividad al dios sol y esas Domingo. cosas. Que, exacto, pero no en plural. Entonces los judíos sí tenían eso en plural y era parte de su concepción cultural, guardar la fiesta y los días de reposo. Pero no me confunda, yo estoy consciente de que el 16 y el 17 me está hablando de cosas hebreas. Yo no estoy diciendo que no. Entonces Yo lo que estoy diciendo es que nadie os juzgue, ¿verdad? A los colosenses, ¿verdad que sí? ¿Por qué cosas? Dice Por aquí. estas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Tenemos cosas hebreas, vamos para resumirlo. Entonces, Ok. yo soy... Entonces, mira. Dame por este de modo. Ok. Yo soy juzgado por todas estas cosas, ¿verdad? A diario. Yo soy juzgado por lo que como, lo que bebo, por las fiestas que guardo, por cómo me comporto, por todo lo hebreo. Yo soy juzgado. ¿Quién te juzga? Mis familiares, amigos, gente que no me conocen. Pero yo soy un loco. Yo soy un ok, loco. ya Yo soy entiendo. un loco con bata. Tú ahora Dominicana, entraste ¿entiendes? en otra contradicción. Ahora tú entiendes, Ajá. ya esto no es pagano. Ya esto no es pagano. Ahora tú ¿El qué? entiendes. No. No, Es que la yo celebración. nunca dije. No. Dije. Está, ok, tú no. Yo nunca lo dije. Yo lo anoté, pero tranquilo. Mira. Tal vez Ok, lo entendiste mal. Bueno, ahí hay un video. Mira. Ahora esto es hebreo. Entonces, ahora lo que tú quieres llegar a la conclusión de que cuando el apóstol Pablo dice que nadie os juzgue por comida hebrea, por día de reposo hebreo, Ajá. por fiesta de luna hebreo, Ajá. es como que si tú lo haces, te van a juzgar. O sea, ahora los paganos, los gentiles, Ujú. son los que te van a juzgar a ti por tú no hacer algo judío. Siempre ha sido así. Los paganos te dicen a ti, mira, No, tú por tienes que guardar. yo hacer. Es que tú lo estás viendo desde tu postura cristiana. No, yo lo estoy viendo ahora desde la tuya. Ahora No, tú no, dices no. que tu familia te juzga por tú celebrar eso y te están juzgando. Sí, Tú celebras eso, yo te voy a juzgar. sí. A mí me juzgan por no celebrar la Navidad. A mí me juzgan por todas estas cosas. A mí me juzgan por celebrar la Pascua, por circuncidar a mi niño, por todo eso me juzgan. No hay ley por la que no me hayan juzgado. Y soy juzgado por personas que siguen. Entonces, Pablo lo que te está diciendo es, celébralo. Lo mismo que y dijo que, Pedro. porque si tú no lo celebras, te van a juzgar. Esa es la Óyeme, que conclusión. ya tú no te debes, ya tú tienes que cambiar. O sea, Porque Pablo todas- está. Pero, no, a ver. Sí, Sí. entiendo. O sea, Ajá. el texto lo que te está diciendo es, Sí, celebra todo esto, sí. porque si no te van a juzgar. No. El texto me está ¿Cómo? diciendo. Pero acabaste de decir que sí. Escucha, Vamos a escuchar ahí. Carlos, el Ferrari no te ha funcionado. Coge una Vespa, vámonos al paso, ¿verdad? Vámonos más lento. No, sin ad hominem. Yo no he usado ad hominem. ¿El qué? Eso no gana debate, los ad hominem. No, lo que te estoy diciendo es una forma jocosa de decirte, está muy rápido. Es un ad hominem muy jocoso, pero no deja de serlo. No, adelante. no te preocupes. Bro, escúchame. Yo lo que te estoy diciendo es, los colosenses estaban siendo engañados por personas que operaban bajo doctrinas conforme a los rudimentos del mundo. O sea, principios, fundamentos de cómo piensa el mundo, ¿verdad? Lo dice aquí.
tradiciones de hombres, doctrinas de hombres. ¿Entiendes? Entonces, me está diciendo todo eso y esos son los que están engañando a los colosenses. Entonces, porque yo le pertenezco a Cristo, ya yo no tengo que ser juzgado por no seguir, por no andar como andaban los gentiles, que es lo mismo que Pedro me habla en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3 y 4, como lo leí. Es el mismo concepto y por eso lo leí para fundamentar de que no fue el único que habló así. Entonces, cuando Pedro me dice, ya basta el tiempo pasado de hacer lo que agrada a los gentiles, ¿qué agrada a los gentiles? Todas estas cosas que encajan perfectamente. ¿Me entienden? Entonces, esto está lidiando con personas que iban a ser juzgadas, como yo estoy siendo juzgado, en un contexto gentil por guardar las cosas hebreas. Entonces, eso es lo que me habla ese texto. No sé si me entendiste ahora. Te entendí, pero todavía yo no veo ahí la conexión entre los gentiles juzgándote, porque la iglesia era juzgada por todo. La iglesia era juzgada por todo. Entre estas cosas. Ok, Pablo está diciendo que nadie os engañe, ¿verdad? Sí. Y el contexto lo que está diciendo es que no se han juzgado ni por día de fiesta, ni por luna, ¿verdad? Actividades de luna que llena o lo que sea, porque son contextos hebreos y ya tú lo reconociste. Es que no me ahora dice que no. Pero escúchame, es que tú le estás poniendo un sazón. No, yo no estoy poniendo sazón. Mira, yo estoy repitiendo. Mira cómo yo encuentro rápido las contradicciones. Yo repito el sentido de lo que tú le das. Entonces, como tú estás interpretando esto, es que Pablo, que está dando una advertencia para que reconozcan a Jesucristo. O sea, el contexto de esa carta es reconocer la persona de Jesús, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, etcétera, etcétera. Personas que estaban hablando de Jesús en un sentido completamente distinto a lo que Pablo le comenzó a enseñar a esa iglesia y a corregir. Pero eso es lo que dice el texto. Pero lo que dice el texto no es. Pero él dice que no, y dice el mismo texto del capítulo 1. Mira, te lo voy a leer, mira. Pero perdón. ¿Dónde no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Dónde eso entra? Ok, ¿tú sabes lo que el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos? ¿Qué le dijo? Le dijo, ustedes siguen tradiciones de hombres. ¿Tú sabes lo que son tradiciones? Perfecto. En el contexto hebreo, eso son doctrinas. Perfecto. Que ellos enseñaban. El no manejes ni gustes, ni aun toques. Entonces, sí, pero espérate. Vamos a profundizar, mira, porque es que tú entiendes. Pero completa el perfil completo, es lo que yo quiero. Pero yo lo voy a completar. Okay. Si tú reconoces que el Señor Jesucristo le dice a los mismos judíos encargados de mantener las enseñanzas de todo el pueblo de Israel, que ustedes enseñan tradiciones de hombre, enseñanza es el término para doctrina. Doctrina es enseñanza. Entonces, ¿por qué Pablo aquí? Porque es que el contexto lo dice claro. Pablo aquí está diciendo que nadie os juzgue por estas cosas, porque es sombra de lo que ha de venir, o era sombra de lo que había de venir. No dice eso. O es sombra, exacto, es sombra, porque hay que mantenerse en el contexto histórico. Pablo lo escribe en ese tiempo y lo estamos leyendo ahora en el 2023. Entonces, es sombra de lo que ha de venir en ese momento, en cosas que a ellos le estaban pidiendo que hicieran. Y en cosas que le estaban enseñando completamente contraria a la persona de Jesús. Ahora bien, yo insisto, porque no vamos a tomar 2 horas, mira, vamos a seguir lo mismo. Si yo te doy el beneficio de la duda y tú dices, el que no come kosher se va para el infierno. Sí. El que no celebra una luna nueva se va para el infierno. Eso yo lo respeto. Ahora, yo lo que quiero que tú me digas, definitivamente, ¿verdad? Porque ya esa es la concepción que yo tengo. Yo no me voy para el infierno por esto. Yo soy salvo ya yo he sido salvado por Cristo por fe. Ahora bien, y la santificación, que ahí tú y yo estamos de acuerdo. Que tú cometes errores y yo también. Amén. Entonces, ¿cuáles son las doctrinas? Wow, dará tiempo así. Porque yo quiero oír la testigo de Jehová. Yo te voy a... No. Tú le tienes miedo a él. ¿Cuáles son las doctrinas? Tú dices, cuando tú dices la doctrina, tú dices denominación. Ok. Yo puse puntas de lanzas que son cosas que todos. El que no guarda lo que tú enseñas, por ejemplo, o tu doctrina, no será salvo. Eso es, ahí tú lo abarcas. Mira, ya yo sé. Mira. No. Tú lo estás representando hoy de alguna forma. Representa esa parte, porque yo por un kosher ahí, si a mí no me gusta el kosher, Señor, yo fui salvo por fe, por gracia. Entonces, oye, ¿qué pasa? Yo sí quiero, eso sí me interesa, y tengo casi las 2 horas casi de programa pidiéndotelo. ¿Cuáles son las doctrinas que tú ves en el católico? Por lo menos, porque no sé. Y una preguntita, Daniel. Que porque son parte de su denominación. O sea, la identidad denominacional
está estructurada en su doctrina. Es que lo que pasa es que yo te lo digo Daniel. a modo general, porque si me baso en cada una, sí se va a... Pero dime Pero, una de cada bueno, una. una pregunta. Perfecto. Daniel, una pregunta. Los que no están circuncidados, ya que hiciste mención de ella con tu hijo, por ejemplo, Sí. tienen que circuncidarse. Nosotros los gentiles tenemos que circuncidarnos para hacerlo. El proceso que vemos en Hechos 15 es que usted va, cuando viene a Cristo, usted tiene que aprender la ley primero. Y usted la va a ir aprendiendo progresivamente cada Shabbat. En el día de reposo, ¿verdad? Usted se lee la ley porque la ley lo dice. Y vemos que el Mesías también hizo lo mismo, ¿entiendes? Y entonces, mientras tú vas aprendiendo, luego cuando tú sepas a qué tú te estás adheriendo, entonces tú tienes el deber de circuncidarte. Claro que sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, casos como por ejemplo el de Timoteo fue circuncidado por Pablo, ¿verdad? Si no era necesario, bueno, pues no era necesario. O sea, ya, ¿por qué lo hacemos? Por causa de los judíos, pero él no agrada a hombres, según Gálatas 1. ¿Me comprende dónde está el asunto? No, es que son cosas necesarias. Él dice, la circuncisión aprovecha. Sí, guardas la ley, pero no me quiero meter en la circuncisión, porque Sí. eso Pero es pero esa es parte de grande. tu doctrina, la circuncisión, ¿cierto? Sí, claro, hay que El circuncidarse. que no cumple la circuncisión se va para el infierno. No, eso no está en la Biblia. ¿Cómo así? Es que eso no está en la Biblia. Que el que no se circuncida se va para el infierno. Eso no está en la No, pero Biblia. yo te pregunto a ti, o sea, tú estás diciendo, pero Está- en la Biblia esa está es mi que, respuesta. okay, no. En la Biblia está que el católico, el bautista, te lo dice así taxativamente, se No, va para el lo infierno. dije en el Se video. pierde. Porque el que se pierde se va para el infierno. Se pierden porque sus doctrinas, o sea, lo que ellos enseñan. No, sí, pero oye, Lleva- lo que pasa es, mira, estamos muy bonitos el tema y todo, pero los ad hominem me transforman, mira. Yo entiendo. Ad hominem es ataque personal. Ok, Pero yo que te no pregunté es un algo, ataque yo te personal. pregunté algo en serio. Sí, oye. ¿Cuál fue el ataque personal? El Para saber. sarcasmo es parte de eso. Pero ok, mira, yo no estoy en sarcasmo, yo quiero aprender esa parte. Perdón, ¿qué fue sarcástico? Porque tal vez tú me No, estás pero no. malinterpretando. Porque yo varias veces no ya. es un nivel. Oye. Lo del Ferrari sí fue. Si lo tú del Ferrari dices sí en fue. la Biblia no está, es un sarcasmo, porque tú sabes que lo que tú traíste acá de que el bautista, el católico, tampoco aparece así en la Biblia. No. Lo que digo Ahora, es, cuando digo en la Biblia no está eso. Cuando digo eso, no está esa doctrina. O sea, no es algo que me representa lo que estoy diciendo. Yo no lo dije Ok. como de manera sarcástica. Ok. Pues, Entonces- si a eso vamos, tú hablas así. Yo no me ofendo. Yo lo No, pongo no, chilling. no. Escucha. Lo que yo te estoy diciendo puede sonar así, pero son cosas académicas que yo te pregunto. O sea, Ajá. te hablo de un texto histórico que si aparece, porque tengo que hablarlo de esa manera. Si aparece un texto donde los gentiles celebraban las fiestas paganas, pero ya tú aclaraste que no. Tú reformulaste, yo quizá no te entendí, corregiste. Tú dijiste, no, esto son cosas judías. Muy bien. Ahora yo te pregunto, porque hablaste de la circuncisión, de que si los que no se circuncidan se pierden. Lo que pasa es que yo digo se van para el infierno porque esa es la concepción evangélica. O sea, es que nosotros hablamos así, tú lo sabes. Entonces, se pierde el que no se circuncida. Eso fue lo que te pregunté. Y que aunque tú me digas, la Biblia no dice eso. Yo dije que eso, no. Es que nadie se pierde por faltar a algo, ¿verdad? Porque ya lo vimos que no. Okay, Ahora, ¿dónde está el asunto? Se pierde el que no come kosher. Se pierde en este sentido. ¿En cuál? Si tú, por ejemplo, no conoces, ¿verdad?, que existe esa ley, bueno, la misma ley establece que eso es un pecado por yerro. Los pecados por yerro tienen sacrificios, tienen modo de O sea, perdón. no, el desconocimiento nos salva. ¿Eh? El desconocimiento nos salva. No hace que te pierdas. No. Bueno, No, te hace, para yo poder entender, te hace- o sea, la línea. tú eres argumentativa. receptor de gracia tú acabas- por desconocimiento A ver, en a ver. el sentido. Ok, vamos a ver. Yo te pregunté, ¿se pierde? ¿No es salvo? ¿Verdad? Como el católico, el bautista, eso se embromaron, pero aquellos que desconocen Ujú, circuncidarse, ujú. esos se permanecen en la salvación. Por desconocimiento permanecen en salvación. Si no saben de la circuncisión, perfecto. Entonces toda iglesia bautista y católica que desconoce tu doctrina se salva. No. Ahí. Ah, Te voy a explicar por qué. Yo no estoy entendiendo esto. Déjame explicártelo. Vamos a escucharlo ahora Te que lo va a puedo decir. explicar muy simple. Explícalo. Por ejemplo, ¿dónde está el asunto? Que cuando yo comienzo a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Yo comienzo a entender, ok, espérate, el Shabbat está en la palabra de Dios Ujú. y es recurrente incluso Y la la profecía circuncisión también. y la circuncisión también, claro que sí. Entonces, ¿dónde se aplicaría el desconocimiento para una iglesia o una persona
que sigue a Cristo, pero tiene el desconocimiento de la circuncisión que tú dices que se salva. ¿Cómo aplica eso entonces? Primero que nada, cuando en esa iglesia te enseñen que ya, por ¿Y si ejemplo, no te enseñan? pero escúchame. Pero es que tú estás diciendo Pero caso que no es la entonces tú pregunta. no eres de parte. Si tú no sabes esa doctrina, Entonces no se salva. pero escúchame, si tú no eres seguidor de esa doctrina, tú no eres parte de esa doctrina. Pero tú acabaste de decir que se salvan. Que Pero- tú no has dicho que el que... Mira lo que tú dijiste. Ya van como 6 Pero contradicciones. espérate. Mira. Tú dijiste, yo te pregunté sencillo. Yo me pudiera tomar Y por eso como eso- un ok. ad hominem. No. Sí, pero tranquilo, yo Tú no puedes, pasa nada. no, mira, tú puedes decirme que yo me contradigo porque eso es parte de un debate. Ahora, si yo te pregunto Sí, pero algo lo hace con y tono tú te vas por condescendiente. sarcasmo, no, pues tú sabes que la Biblia no dice eso. Yo también puedo entrar en sarcasmo y decirte todo lo que tú has traído no lo dice la Biblia. Como sarcasmo. Ahora, yo te pregunto seriamente porque fuiste tú que mencionaste la circuncisión. Y lo que pasa es que en todo el trayecto del programa, yo te he preguntado 6 o 7 veces lo mismo sobre las doctrinas que sí me preocupan para aprender. Independientemente tú me enseñas la tuya después, porque no estamos haciendo proselitismo de doctrina, sino poder entender el sentido del debate. Ahora, tú mencionaste la circuncisión, que te lo preguntó el pastor. Una buena pregunta, a mí me gustó también. Y yo te pregunto, entonces, los que no se circuncidan se pierden. Y tú me dijiste, no, eso no lo dice la Biblia, eso no está, eso no es doctrina tal. Entonces, al tú decirme que sí, yo dije, oh, entonces la circuncisión, que es parte de la ley, tú le estás dando beneficio de la duda de que si se salvan, si no se circuncidan. Pero luego tú me dices, por desconocimiento, porque no le predicaron eso, entonces ahí se salvan. Ok, si no le predicaron eso, toda iglesia que no entiendo, tiene el desconocimiento de esto, ¿verdad? Lo obvio o lo que sea, los feligreses que están en desconocimiento se van a salvar. ¿Por qué? Porque no le están pidiendo que se circunciden. Ahora luego tú vienes para atrás nuevamente y dices, no, espérate, el conocimiento acá. Pero yo te estoy hablando de los que tienen desconocimiento. Entonces, esos se salvan para ti. Permíteme elaborarlo, pero permítemelo. Ok, desarrollalo mejor. Entonces, no, es en serio. Tienes razón. No, hey, para poder entender. Yo todos los domingos, yo recibo muchísimos ataques, tranquilo. Pero eso es una... No, lo que te digo es que me da risa, lo que me da risa. En esa parte, quien está quedando quizá un poquito turbado soy yo, porque te digo, explícalo mejor para yo entenderlo. Perfecto. No es que tú no lo estás explicando como tú crees, sino más desarrollado. Perfecto. Es para mí. Está bien. Ay, para los que nos siguen. Ok, Carlos, mira qué pasa. Cuando yo, por ejemplo, te lo voy a poner desde lo que yo vivo todos los domingos, por ejemplo. Yo estoy en el Conde y le predico a una persona que está en desconocimiento total de todo, ¿verdad? Esa persona, si no hace lo que la Biblia dice, se va a perder. Porque dice que el que sabe poco será azotado poco, ¿verdad? Entonces, pero será azotado, ¿verdad que sí? Entonces, ok, perfecto. Entonces, sin embargo, cuando yo le predico a esa persona y esa persona entiende que seguir a Cristo implica guardar los mandamientos, ¿verdad? Porque eso fue lo que Cristo enseñó. Si me ama, guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y que él guardaba los mandamientos de su padre. Entonces, si esa persona dice, tienes razón, yo a partir de hoy doy mi vida a Cristo, yo no voy a seguir viviendo en pecado, yo voy a aprender los mandamientos de Dios para no volver a transgredirlo. Esa persona ya hizo un acto de fe, de entregarle su vida al Altísimo, ¿verdad? Con la fe en el Mesías, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Como es conocido mundial, en habla hispana, ¿verdad que sí? Entonces esa persona desconoce muchas cosas, desconoce la ley, él la va a ir aprendiendo. Y a medida va aprendiendo, va obedeciendo, y va dejando ciertas costumbres, ¿verdad que sí? Entonces esa persona, aunque desconozca, por ejemplo, hasta que esa persona no conozca toda la ley, él no puede circuncidarse. Okay, ¿entiendes? Entonces, tú puedes ir buscando ahí Gálatas capítulo 5, por favor. No, perdón, Gálatas capítulo 6, pero el 5 también lo dice. Okay. Entonces, cuando... Gálatas 5 y luego me busca Gálatas 6, versículo 15. Entonces, cuando tenemos que esa persona tuvo ese acto de fe, es el acto de fe que exige la salvación. ¿Me entiendes? Correcto. Que es de abandonar la vida de pecado. Y esa persona se vaya a dirigir hacia eso. Ahora, si yo lo que lo estoy enseñando es, mira, tú puedes fornicar, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer lo otro, y le estoy enseñando que puede hacer los pecados, por él haber creído en Cristo, y yo lo estoy llevando a eso, yo no le estoy llevando a Cristo. Sí. Por más que yo le haya dicho que se llama Cristo,
Porque cuando nosotros creemos en Cristo, tenemos que creer en lo que Él enseñó. Entonces, si esa persona no está siguiendo precisamente la doctrina que Cristo predicó, él puede entender que creyó en Cristo todo lo que quiera, pero no está siguiendo su doctrina. Y si a mí me enseñan este texto de la palabra de Dios, Gálatas 5, versículo 6. Léemelo. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ok. Sí, está bien, porque vamos a entender mucho. Mira, aquí el pastor me dice, Carlos, mira, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, y nada es nada, sino la fe, insisto, en mi pilar doctrinal, ¿verdad? Que obra por el amor. Entonces, resulta que yo tomo este texto, leo toda la carta a los Gálatas, en el capítulo 6 también me dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, que es la nueva criatura en Cristo, por medio de la fe. Entonces, a mí me enseñan esto y resulta que me mandan para el infierno. O me pierdo o no soy salvo, porque soy bautista y le hago caso a la palabra de Dios en este sentido. Yo insisto, para los judíos no había ningún problema en el tiempo de Pablo, porque Pablo circuncidó a Timoteo, y no me falla la memoria, porque por el contexto histórico que vivían. Pero al mismo tiempo, Pablo, cuando le predicó el evangelio a Timoteo, no le dijo, tienen que circuncidarse. No le dijo eso. O sea, ahora bien, es que, el asunto, no, pero... ¿puedo hacer una aclaración con eso? No, es que no, la no, circuncisión tiene una complejidad, y es que exige que tú ya sepas la ley. Sí, o sea, hasta que tú no te Mira, llegas allá. Ahora, mira dónde está el asunto. Esto es en la iglesia, esto es una carta, esto es el evangelio, esto es para todo aquel que tiene que recibir al Señor Jesucristo como Salvador por medio de la fe. Esto no es un pedacito para mandárselo a los judíos de una zona específica. Esto es la palabra de Dios. Y aquí Pablo, a menos que, y yo no creo que tú tengas esa cosmovisión de que la palabra de Dios se contradice, sino que hay que armonizarla y contextualizarla. Pablo me dice que yo soy salvo por la fe que obra por el amor, es decir, la fe, y que entonces yo te dije que Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, esa parte en sentido general, yo entiendo que tú lo puedas ver de esa manera, pero yo no veo aquí que Pablo me está mandando a circuncidarse como que eso sea algo necesario para yo ser salvo o mantenerme en salvación, cosa que tú en un momento reconociste que, bueno, el desconocimiento, luego tú hiciste una mejor explicación, que te entendí un poquito mejor, pero yo sigo viendo claramente lo que dice las Escrituras, que esto no es por obra de la ley, porque Pablo lo dice claro. O sea, nadie se mantiene en salvación por obra de la ley, nadie se mantiene en salvación por circuncisión, nadie se mantiene en salvación por comida o bebida o lo que sea. Eso no es lo que quiere decir eso. Bueno, ese pero, texto. Yo entiendo, mira, al final tú tienes tu concepción. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia porque tú me estás leyendo la Biblia. No, porque tú dices, tú no te mantienes por las obras de la ley, ¿verdad? Sí. Tú dices, tú no te mantienes en salvación por las obras de la ley. No, tú estás de acuerdo conmigo. No, perdón, es que tú estás diciendo, tú no te ahora no. Escucha cómo. Tú te mantienes, tiene una implicación. O sea, si yo digo que creo, ¿verdad? Y supongamos, en mi mente, intelectualmente, yo creí en Cristo. Pero sucede que yo no me mantengo haciendo las obras que Cristo me mandó a hacer. Yo te acabé de decir, el querer como el hacer por su buena voluntad viene de Dios. Pero ahora bien, ¿dónde está el asunto? En ninguna parte te impiden a ti que tú hagas lo que está diciendo Pablo aquí, sino el obrar en Cristo por la fe que obra en el amor, es decir, los dos grandes mandamientos. Pero aquí Pablo me habla claramente que ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada. Entonces, Pablo, usted se equivocó. Mira, en el 2023 Carlos Velo le va a decir que sí, que la circuncisión significan todo, cuando Pablo dice nada. Entonces, pero no podemos desvirtuar el texto. Pero chequéate, 1 Corintios 7:19 dice exactamente lo mismo. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino que el guardar los mandamientos de Dios. Pero guardar los mandamientos de Dios es por el obrar en el amor. Eso es lo que quiere decir, no por ese tipo de obras. Yo no estoy discutiendo cuál es el motivo de por qué tu obediencia. Yo no estoy discutiendo eso. Yo lo que estoy discutiendo... Entonces, aquí la circuncisión se agregó, ¿fue? ¿Dónde? O sea, en Gálatas capítulo 5. Cuando yo digo se agregó, tú quieres traer, tú entiendes que mandamiento es todo lo que tú concibes dentro de una concepción judía, de toda la implicación de los 615 preceptos de la ley. Entonces, por eso te pregunté por la circuncisión cuando el pastor te preguntó. Mira qué pasa. Cuando hablamos de la ley, tenemos que reconocer algo de la ley. Mateo 23:23. La ley no es solamente, porque por ejemplo, tú dices la fe.
la fe es creer, ¿verdad que sí? La fe que obra por el amor. ¿Verdad? La fe es creer. Quiero Hay que ir hacerlo aterrizando ya tenemos que detener Podemos hacer una segunda la serie, la audiencia está diciendo porque segunda quizás parte, segunda en parte. algún programa él nos va a enseñar cuáles son las doctrinas para yo ir acercándome a la tuya para ver si es coherente con la Biblia, porque a mí me gusta aprender, no es, o sea, y a veces los debates se tornan un poquito también calientes, por eso es para darle ambiente, ¿no? Sí. Pero yo no me voy igual que el católico, yo no me voy igual que el testigo de Jehová, yo no me voy igual que el mormón. ¿Entiendes? O sea, para ir identificando, porque no me diste esas referencias que para mí. No, lo que pasa es que, por ejemplo, para el musulmán, todas esas doctrinas son prácticamente lo mismo, ¿verdad que sí? Para el musulmán. Sí. Bueno, en el ecumenismo ahora católico romano no. Todo el mundo está bailando tango juntos. No, pero para el musulmán, yo digo. Para el musulmán. Te dije, en el ecumenismo Ok, ahora mismo, perfecto. todo, incluso para un nuevo judaísmo Pero, extraño. espérate. Dicen que sí, que todos Entonces, se salvan. perfecto. Para el musulmán, vuelvo al musulmán. El musulmán ve a los protestantes como la misma cosa. Ah, no, claro que no. Claro que no. Que no lo ve. No, porque el musulmán está ramificado en dos grandes grupos. No. Los chiitas y los suníes. Si yo fuera musulmán, ¿verdad? Para mí como No musulmán. aceptan que Jesucristo es Dios. No, Exacto. esa no es la pregunta. La pregunta es, yo como musulmán, yo no soy musulmán, by the way, pero si yo fuera musulmán, para mí, los protestantes fueran iguales para mí. No nos vemos iguales. Tenemos doctrinas distintas. Claro, no nos vemos iguales. Tú puedes hacer una diferencia entre uno y otro, pero el musulmán los engloba a todos. Te lo digo porque el musulmán nos engloba a todos. Los engloba a todos los cristianos. Sí, claro, como el bautista engloba a otras denominaciones. Entonces, que no se apegan a la palabra de Dios. Yo estoy englobando precisamente a toda esta doctrina que yo estoy No, mencionando. no se puede englobar. Un musulmán que vaya a un debate, englobarnos a todos, pasa vergüenza si dice, tú crees igual que el católico, tú crees igual que el mormón. Yo lo estoy englobando en el mismo. Es un error. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Es una falacia ad populum. ¿Sabes por qué? Porque si tú me dices un musulmán ignorante que no conoce cómo desarrollar una tesis y te dice, yo los englobo a todos, pasa vergüenza. Ahora, si es una persona comprometida a poder conocer cada definición y cada doctrina de cada denominación, ya es otra cosa, porque tú puedes decir todos desde tu punto de vista, todos desde mi punto de vista están en un error, todos se pierden, pero tú tienes que mostrarme cuáles son las doctrinas que nos pueden encerrar a todos. Ahí voy. Desde el principio yo establecí, ¿verdad? Que cuando ustedes, como doctrinas, que tienen todo eso en común y por eso los englobo a todos. ¿Qué tenemos en común? Que han dejado mandamientos. Hay mandamientos que yo puedo leer ahora y que ustedes dicen, nosotros no tenemos que hacer eso. Todos hacen eso. ¿Y por qué tú no comenzaste? O sea, tú cumples los 613 preceptos de la ley. Ninguna persona. No, pero estás llamado a cumplirla. Ahí voy. Ninguna persona tiene que cumplir 613. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los que tienen que cumplir? Dame explicarte por qué. Porque los hombres no cumplen los mandamientos de la mujer. El de la mujer es lo de los hombres y tampoco. Ya identificaste. Okay. Entonces, muchas veces ¿y tú sacrificas? ¿Qué sé yo qué? No, escucha, espérate. El sacrificio es parte de la ley. Sí. ¿Verdad? Sí. O sea, tú haces cherry pick de la ley. Ese me gusta, este no, este es el que me salva. Yo no hago. La pregunta es, ¿yo puedo hacerlo? Porque, por ejemplo, cuando. O sea, no es que tú puedes. Para la salvación tú dices que tienes que hacerlo. No, escucha. Cuando tenemos. Yo no tengo que hacerlo. Porque. Ahora no tienes que cumplir la ley. ¿Puedo terminar de hablar? Pero es que eso bueno, está en una segunda serie, porque yo va a terminar complete eso, ahí vamos a ir cerrando el debate. Bueno, perfecto. Sí. No es que nosotros hacemos cherry picking, y con esto voy también a concluirlo. No es que nosotros hacemos cherry picking, lo que pasa es que hay requisitos en la ley que si yo violo, entonces no voy a estar cumpliendo la ley. Entonces, con Cristo yo no tengo que hacer estos sacrificios. ¿Por qué? Porque él fue el sacrificio bajo el orden de Melquisedec. Se operan uno diferente al levita. Se abolió el sacrificio. No se abolió, porque va a ser restaurado de nuevo en el reino de los cielos. O sea que, entonces, el sacrificio de animales. Sí. Entonces. Pero se abolió aquí en la tierra. Ese no hay que cumplirlo de la ley, los sacrificios de animales. No, es que, por ejemplo, vuelvo al mismo punto. Para yo sacrificar tiene que haber. Y la ley de aplicación de justicia, en parte de los 613, apedrear a las mujeres y sacar de la congregación, todo eso ya no hay que hacerlo. Eso es cherry pick. No, te voy a explicar por qué. Para yo hacer eso. Dios no me diga que ustedes predican eso.
Vamos a dejarlo No, que ya, termine. ya, está culmina y dale. Está bien, es para dale quedar todo. un poquito en alto, para que la gente se quede esperando. Pero muy bueno. Ok. Muy bueno. Dale ahí, varón. Ahí es donde está el asunto. Hay leyes que yo no puedo cumplir y si las intento cumplir estaría violando la ley porque no estoy cumpliendo con los requisitos que la ley me establece para cumplir ese mandamiento. Usted tiene que Entonces, cumplirlo. Sí. no tengo que cumplirla. Porque entonces se proveyó algo que me iba, incluso en profecía, desde los profetas, se proveyó algo que me iba a hacer una gracia en ese momento, ¿verdad? Que yo no iba a tener... O sea, yo que no iba la a estar- gracia elimina una parte de la ley y te deja otra parte de la No, ley. no le elimina. Es como, por ejemplo, la ley... Okay. Si no le elimina... ¿Concluyo o sigo? Si no le elimina, tiene que No, cumplirla. Es que no, eso, bueno, no, es como la ley... ¿Había leyes para los ferrocarriles? para los ferrocarriles. Sí. Y tú comparas la ley de los Pero- ferrocarriles con la ley de Dios. Eso... Eso es lo que dice Pablo, las leyes de No, los hombres. escúchame. Es para hacer un punto. Hay leyes de todo. Él usa analogías, Hasta ¿verdad para que salir sí? en YouTube hay leyes. Ok, entonces, si habían, era un sí. Si hay ley, habían leyes para ferrocarriles, ¿verdad? Siguen existiendo estas leyes, De los ferrocarriles. sí, para regular los ferrocarriles. Por ejemplo, en Estados Unidos. Hay ley de regulación. Ok, claro que sí, perfecto. claro. Ya no se usa ferrocarriles, pero existe esa ley. Si ya mañana a mí me da la gana de hacer un ferrocarril, yo voy a tener que aplicarme a eso. La ley de Dios es como la ley de los ferrocarriles. Que hay una parte que ya no se usa y hay otra que hay que usarla. Perdón, cuando Pero yo no entiendo. Cuando el reino Yo de te estoy dando Judá, la razón te voy a ti. poner un ejemplo. Cuando el reino de Judá Yo entiendo. cuando el reino de Judá fue a cautividad, el templo fue destruido. Cuando ellos estuvieron en Babilonia, ¿ellos sacrificaron? No. No, Cuando ellos volvieron- Porque es parte de la ley hacer los sacrificios en el templo. Perfecto. Entonces, Cuando se restaura el templo, tú vas a apedrear mujeres y van a sacrificar corderos. ojo, Porque, digo yo, no, porque hay una ley que, mira cómo tú pones el ejemplo el del Altísimo templo. va a apedrear. Ya yeah. no son los sacerdotes que van a estar. Él en el templo. dijo, mía es la venganza. Tú vas a del estar de pago". acuerdo con los sacerdotes en el pueblo de Israel cuando establezcan el tercer templo, si lo hacen. ¿Tercer templo de quién? Y digo yo, no. No, que Si nosotros, establece el tercer nosotros templo, no queremos- toda la ley de Moisés, tú vas a estar de acuerdo. con nosotros ellos. no creemos en esa doctrina del anticristo de Scofield. No, yo lo que te estoy preguntando. Tú estás hablando de la ley, ellos van a cumplir la ley, la que tú crees. Ellos Es que cuando comiencen a cumplir, ellos tú vas a estar de ellos no acuerdo la con pueden ellos. cumplir. No la pueden cumplir. Ellos no la pueden cumplir. Aún ejecutándola. Ellos pueden ejecutar todo lo que quieran. Ese templo no lo va a recibir el Altísimo. ¿Qué tiene que pasar? Ok, para- entonces, lo que sí pudieran hacerla cumplir en Israel, apedrear mujeres, sacrificar corderos, son tu grupo. ¿Quién puede hacer eso? Pues tú estás Según la ley. mandando que se Según, no, cumpla. ok, lo que pasa es que ahora yo entonces te voy a preguntar según... No, si tu ¿Cómo? grupo lo hace en Israel, dame No, un lo viaje que- allá. Es Perfecto, que no sea un perfecto, tour, perfecto. vamos a cumplir la ley aquí, comienza a sacrificar a una mujer adúltera, apedréela en el grupo. Pero Eso perfecto. ustedes lo cumplen. Pero perfecto. Porque escucha. ustedes tienen a Cristo para ¿Quién cumplir puede la ley. sacrificar? ¿Quién puede ejecutar el juicio? Es que yo no estoy entendiendo. O sea, yo Según tengo la toda ley, razón según la ley. para Escúchame. poder comprender. Pero espérate, Tú según la ley. mandas El sacerdote de Abeledito, ¿no era? Según... ¿Quién? El sacerdote. Los Pero- levitas. Pero ok. El sacerdote... sacrificio. No, primero no. ¿No eran los levitas? Los ancianos del pueblo, ¿verdad? Cuando tú ves la ley de Deuteronomio del hijo rebelde, por ejemplo, ahí no pintan ningún sacerdote, ¿verdad? Entonces son los ancianos del pueblo. Pero la ¿Quiénes pregunta- auspician en el Ok. templo para los sacrificios? ¿No son los sacerdotes? Pues yo no estaba hablando de sacerdote, yo hablé Pero de yo apedrear. sí. Yo hablé de apedrear. Entonces, fue el que me hizo la Ok, pregunta. los ancianos de tu grupo sí podrán apedrear, porque tienen a Jesús y van a cumplir Ahí toda voy. la ley. Como mis ancianos, tanto como yo, como todo el mundo, están destituidos fuera de pacto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Y ustedes no están en el pacto de Cristo? Somos ministros del nuevo Pero pacto. están, Pero el- no pero están en el pacto de Cristo. nadie, Nadie está pero en el pacto escucha, de Cristo. nadie está en el nuevo pacto. Nadie. Nadie está en el nuevo pacto. Yo lo puedo demostrar con O esto. sea, cuando el Señor en la pesa dijo, o sea, en términos, La sangre del pacto, nuevo pacto Exacto. fue derramada. Yo no estoy diciendo que este es el nuevo pacto por el cual, la sangre del nuevo Sí. pacto por el cual ha sido derramado por Sí. vosotros, o sea, Sí. pero no están. Lo que tenemos que ver es, un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Cuando hay un acuerdo, Dios hay... no hubo acuerdo entonces ahí. Si Bueno, tú dices que no están pero o espérate, están, luego dices que Pero yo- espérate. Cuando vemos, aquí yo haré un nuevo pacto, por ejemplo, cuando hace la promesa del nuevo pacto, Sí. ¿es el mismo nuevo pacto? Él me dijo que concluya. ¿Concluyo o sigo? Dime. Vamos a la serie porque vamos a dejar- estoy un poquito. Vamos a dejar esto para luego ya, porque ya tenemos para 2 horas para que los que no están en vivo ahí puedan gozar después. Después se van a dormir viéndolo un rato y van a despertar y ustedes todavía hablando ahí, pero es que hay mucho de qué hablar. Así como el pueblo exige otra segunda parte, vamos a ver cómo
coordinamos otro tiempo para que ustedes sigan desgreñándose. Pero No, se tornó no, pero muy bien, se tornó complicado. al no, final. son muy buenos académicos ustedes, son de los mejores. Y nada, mientras tanto, nosotros tratamos de salvar a los católicos, los adventistas. No, ojo, Para mí todo el mundo- yo estoy en el mismo todo mundo negocio. tiene el llamado a Ey, la ojo, salvación. yo estoy en el mismo negocio. Sacar a la gente de ahí. Mira, poner a la gente a comer coche no está difícil. Bueno, despídanse cada uno en 30 segundos y denle sus redes sociales que algunos estaban preguntando para seguir ahí sus contenidos. Ok, perfecto. Algunos católicos que quieren salvarse y otros. Despídase usted primero. No, muy, muy contento, de verdad. Yo me sentí muy cómodo en el sentido de la armonía Ujú. y los debates hay que ponerle un chin de Sí. chispa, candela y fuego, como dicen unos pastores. Normal, sí. Aunque yo no soy de chispa, candela y fuego, pero eso ya uno, como, o sea, yo tengo como esa venita de apologista Ujú. en el sentido de que como que contender ardientemente por la fe. Sí. Pero yo me he sentido muy cómodo contigo, de verdad, y con el hermano también, Ujú. porque de verdad. Sobre todo. Gloria a Dios. En las sombras se mueven. Pero la luz no se negocia. Oh, yeah. Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. En la noche silenciosa vienen conspirando corrientes de ideas que van avanzando. Ateos, agnósticos, voces liberales mezclan muchas rutas con fines desiguales. Falsos creyentes cambian la verdad, tradiciones humanas por autoridad. Pero en cada esquina donde suena la voz, arde la palabra viva de Dios. Quieren confundir, quieren dividir, mezclar la mentira para hacerla lucir. Pero hay un fuego que no pueden tocar, ni toda la sombra lo puede apagar. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive y reina en la cruz. Sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Wow. Uno con teorías bien complicadas, otro con doctrinas bien maquilladas, otro dice fe, pero con condiciones, y termina enredado en 1000 religiones. Mucho título, mucha opinión, pero sin la cruz no hay salvación. Pueden debatir con gran elocuencia, pero el espíritu no está en su ciencia. Se organizan como si fuera unión, pero es confusión disfrazada de razón. Y aunque levanten su torre otra vez, Dios sigue siendo el mismo de ayer. No pueden apagar la luz, no, no. Cristo vive, reina en la cruz. Oh, sola fe, sola gracia es la verdad. Sola escritura por la eternidad. No pueden vencer jamás, aunque se levanten en oscuridad. Solo Cristo es el Rey. Y la gloria a Dios por siempre. Amén. Y si vienen 1000, caerán ante Él. La roca firme no se va a mover. Ni doctrina falsa, ni voz popular puede contra el reino que va a reinar. No es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Así ha de ser.
brillando y nadie la puede apagar.